Estoy en el universo Marvel, acabo de convertirme en un dios. Bienvenido nuevamente, intrépido explorador de lo imposible. Es un gusto tenerte aquí para continuar esta travesía. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar es fantasía pura. Así que por favor no intentes replicar habilidades épicas en casa. Esta historia pertenece íntegramente a su creador original. Nosotros solo somos los narradores que la compartimos contigo. ¿Quieres más capítulos y aventuras? Únete a nuestro canal con una suscripción y un buen like. Y si te gustan los adelantos exclusivos, Patreon te espera con sorpresas. Punto. Entonces recuerda avisarme con antelación cuando llegue el momento. Lo revisaré bien y celebraré. El anciano de pelo blanco frente a él aparentaba su edad, pero sentía una sensación muy peligrosa. Presentía que si se excedía, su vida podría no ser tan buena en el futuro. Para vivir, pero también por su propio hijo. Sube a un avión furtivo que vuela a tu oficina en la sede de Sheldon, Washington, D.C., en un avión vacío. Varias sucursales han iniciado nuevos proyectos para lidiar con la misteriosa existencia en Maple Leaf Town. Si no fuera porque sus 9 cabezas aún controlaban a muchos empresarios y obtenían sus confesiones cada año, Alexander Pierce sintió que no necesitaban que nadie los encontrara, y se habrían arruinado. Alexander Pierce sonrió, salió del laboratorio y subió las escaleras. Por otro lado, la Fundación Lastlife puede ser autosuficiente. No mires su impresionante apariencia, Hydra está a cargo del poder financiero. No sabe lo caro que es. Lo es. Para mantener las operaciones de esas sucursales, Alexander Pierce está realmente desconsolado. Al ver a Andon saltar de ira, estuvo a punto de morir de rabia. Incluso Alexander Pierce no sabía qué decir de la maravillosa pareja 093 pulgadas, padre e hijo. Era la primera vez que lo veía, y fue una larga experiencia. ¿Cómo se llama Hydra? En cuanto escuches el nombre, sabrás que no es un buen producto. Es probable que esté relacionado con la organización de la Segunda Guerra Mundial. Una organización así ha sobrevivido hasta el presente y sigue siendo muy rica. Esto es algo que Anton Banke no esperaba. Sí, pero no le importó. Pensó que iba a morir antes, y menospreciaba muchas cosas. Por supuesto, eres un investigador en este campo, y tienes derecho a probar y practicar el mecha, y no hay objetivo más adecuado que Tony Stark, ¿verdad? Los fondos son muy insuficientes, y la investigación del proyecto del mecha y la fabricación de la línea de producción nos costó nuestros últimos fondos. Ahora que tiene la oportunidad de volver a vivir, hay algunas cosas por las que quiere que se haga justicia. Después de pensarlo, pensé en mi propio hijo estúpido, que ni siquiera sabía que lo estaban controlando aquí, y aún así quería divertirse. Anton Banke, quien se había enderezado toda su vida y murió de forma obstinada, fue la opción. No quería correr a ningún lado con sus viejos brazos y piernas. Anton Banke tomó un sorbo de vino para calmarse y le preguntó a Alexander Pierce, ¿es difícil? ¿Es demasiado difícil? ¿Es demasiado difícil? Cada año el dinero que recibo del Consejo de Seguridad no me alcanza para gastar. Pero ahora que Tony Stark ha vuelto, y con ese estatus, obviamente es imposible hacerlo. Doctor, la voz mecánica de Zola sonó. Señor Anton, cálmese, ahora es un valioso científico de Hydra. No permitiremos que tenga un accidente, puede estar tranquilo. Entonces, me promete organizar el ataque de los robots a Stark, maldito bastardo. Si usted muere, yo no moriré, solo espéreme. Decir que la máquina de hacer dinero que tienen en sus manos es en realidad una tecnología pionera, y esto con la circunstancia de que ellos mismos tienen que investigar mucho. Me voy ahora si no tengo nada que hacer. Cualquier cosa que necesite, puede decírselo a su personal de seguridad y ellos lo satisfarán. Entonces quiero usar el mecha de Stark para probar el rendimiento del nuestro, y para mejorarlo. No me importa el resto, se lo dejo a usted, solo necesito el resultado. De acuerdo, señor Anton, le buscaremos una identidad adecuada. Por favor, espere pacientemente, pero precisamente por esto, Anton Banke dudó. Alexander Pierce se dejó caer en el sofá y preguntó, frotándose las cejas. Doctor Zola, ¿cómo están nuestras cuentas? Al principio todo iba bien, pero la llegada de Maple Leaf aún los animó a acelerar su investigación. Todos los aspectos financieros empezaron a complicarse. No hablaré del lado de Viteal, el desafortunado anciano había caído en manos de esa misteriosa existencia 2 veces seguidas, lo que impidió que nadie en manos de Viteal se enfrentara a la batalla en persona. ¿Cómo contactar para que no tuviera que preocuparse? Quizás pudiera conseguir algo barato en ese momento. El barón Strucker, de repente, quiere trasladar la base a África, lo que significa que originalmente tiene algunos activos,
De lo contrario, sería imposible mantenerlo. La voz de Ivan Banke llegó desde lejos, y Anton Banke estaba tan furioso que casi no explotó en el acto. Si no fuera demasiado viejo y no pudiera vencer a su hijo, volaría y le daría una buena paliza a ese maldito bastardo. Pero ahora, si lo reparto yo mismo, podría estar repartiendo comida, y mi hijo me dará una paliza, así que olvídalo. Y sus finanzas están aún más apretadas. Alexander Pierce sonrió, y la expresión indiferente en su rostro le impidió ver sus pensamientos. Ahora que su cuerpo está curado, no tiene que preocuparse por el dinero. Si quiere dinero y riquezas, y si quiere belleza, solo tiene que estudiar y mejorar el mecha que tiene en la mano. Un día así es lo que soñaba antes. El reactor ARC fue investigado junto con Howard Stark, pero resultó ser patente exclusiva del grupo Stark. Hijo del enemigo, también usó su propia tecnología para convertirse en un superhéroe, codiciado por innumerables jóvenes de todo el mundo. Anton Banke no lo soporta. Sin duda, quiere darle una lección a Stark. No pensó en matar al otro bando, pero hay una o dos personas que no lo odian tanto. Es solo mi padre, no quiero que Stark muera. En segundo lugar, Hydra no puede permitir que mate a Stark sin pensarlo. Después de todo, la identidad actual de Stark está ahí, y Hydra está destinada a permanecer en el anonimato. Sí, después de todo, en el mundo, la reputación no es buena. Anton Banke rugió. De lo contrario, no tendría ni idea de las acciones de Industrias Tony Stark. Aunque no hay libertad en la vida, ya es muy buena, ¿no? Punto. A menudo, cuanto mayor es el volumen de empresas, mayores son los requisitos para la cadena de capital, especialmente para organizaciones como Hydra, que incurren en gastos desorbitados. Alexander Pierce siempre creyó tener dinero, y ahora, al oír esto, todos son estúpidos. ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no teníamos más de 10.000 millones antes? Alexander Pierce sintió que se le entumecía la cabeza, sería gracioso si no tuviera dinero. La digna Hydra, una organización que quiere derrocar a todas las clases sociales del mundo y gobernarlo, no tendrá dinero. Alexander Pierce sintió como si tuviera 10,000 palabras de mi falso en el estómago. El proyecto de investigación de mechas nos costó mucho dinero. Anton Banke e Ivan Banke tienen requisitos muy altos para el equipo de investigación, y todo requiere lo mejor, y la fabricación de la línea de producción y la creación de diversos moldes son aún más caras. Se ha invertido mucho dinero, más de 10.000 millones, en la investigación del proyecto de mechas, Dr. Zola dijo sin emoción. Alexander Pierce, gastando dinero durante un tiempo, gastando dinero constantemente, mirando esos hermosos mechas. Alexander Pierce aún recuerda claramente lo animado que era en ese entonces, y ahora que lo pienso. Pero no piensen que el costo de los mechas es muy bajo, es bastante caro, el conjunto más barato ronda los 5 millones de dólares, y un grupo de mechas como Tony Stark no puede ser fundado por cualquiera que quiera construirlo. Al menos no todos pueden jugar, el Hydra original, naturalmente, no es un problema, incluso si se transfiere a la generación anterior, no será un problema. Pero recientemente, con el lanzamiento del proyecto Insight, la construcción del portaaviones Tongtian y el repentino aumento en las necesidades de financiación de varias ramas, muchas cosas han confluido, y los 10 Hydra actuales son realmente pobres. Comillas, ¿tienes alguna idea? Frotándose las cejas, Alexander Pierce sintió que iba a envejecer de nuevo. Este Nima está gastando el dinero como si fuera agua corriente, y ya no lo soporta. Anton Banke dijo que quería venganza, y que Industrias Anmer está cumpliendo con los pedidos que le dejó Industrias Stark del Ministerio de Defensa tras la exclusión del mercado. Buscan desesperadamente talentos en armas. Al mismo tiempo, investigan discretamente imitaciones de Stark. Barframe, 35. COYO la voz del Dr. Zola. Ahora es casi la misma existencia que Jarvis, pero obviamente de un nivel superior. En fin, antes era una existencia personal. Hoy, el Dr. Zola prácticamente no existe en la red mientras la red de Millikin se despliega gradualmente. Noticias que desconocía. Ahora, con el uso cada vez más frecuente de Internet, muchas empresas publican habitualmente su información confidencial en Internet, lo cual es fácil de ver y también se considera oculto. Lo que no saben es que la información en estas redes no es tan segura como los documentos en papel. Y el secreto de Industrias Anmer, la invencible existencia en la red del Dr. Zola, no se puede ocultar en absoluto. Incluso una computadora desconectada de la red es igual. Creo que tengo una idea. Si Industrias Anmo colapsa, ¿cuánto dinero podemos recuperar? Los ojos de Alexander Pierce se iluminaron.
Dinero, mucho dinero, parecía haber innumerables cantidades de dinero acercándose. Industria Hammer, aunque la empresa militar de Milliken no es un gigante, también es posible convertirse en uno tras la caída de Stark. Alexander Pierce sintió que había conseguido dinero nuevo. Comillas 1 billón, eso es lo mínimo. Podemos apoderarnos por completo de Industrias Ammo, aceptar su departamento de fabricación de armas y recibir órdenes del Ministerio de Defensa, que originalmente pertenecía a Stark. Nuestras reservas tecnológicas y de tecnología armamentística son suficientes para lidiar con los funcionarios de Millician y, al mismo tiempo, podemos conseguir un gran contrato. De hecho, es prácticamente el mismo efecto que obtuvimos de Industrias Stark, dijo el Dr. Zola con ligereza. Jaja, vale, eso es todo. Que la gente de Industrias Hammer recomiende a Anton Banke. A ese idiota de Justin Hammer 35. Por cierto, todas las armaduras de batalla y líneas de producción de armas que se han producido han sido absorbidas por Justin Hammer. Necesitamos dinero ya. Alexander Pierce sonrió con una sonrisa muy cómoda y feliz, rico, y pronto lo será. En cuanto a si Justin Hammer comería lo que tuviera en las manos, no le preocuparía en absoluto. Justin Hammer, ese tipo, sabe demasiado. La gente del departamento de inteligencia lo analizó a fondo. Podría ser un genio y un empresario exitoso. Si no hubiera conocido a Tony Stark, sería normal. Con algunos contactos familiares, creó Industrias Justin Hammer. Uno puede imaginar que esta persona es bastante fuerte, pero desde que Tony Stark ascendió, parecía haber perdido el coeficiente intelectual. Tuvo que comparar todo con Stark, e incluso sus armas comenzaron a imitar deliberadamente la industria de Stark. Como resultado, las perspectivas de Hammer Industries no eran tan buenas como antes, y fueron rápidamente abandonadas por aquellos que originalmente admiraban el armamento único de su compañía. Hizo que su posición comenzara a volverse de mal gusto, no por delante ni por detrás. Si esta es una persona sensata, obviamente se dará cuenta de sus propios problemas y cambiará su modelo industrial, pero desafortunadamente, ese tipo, Justin Hammer, es un cerebro muerto. Parece que Stark no se reconcilia si no muere, por lo que solo quiere pelear con Stark Industry. Esto no es ningún secreto en los rangos superiores de Millician, y se convertirá en una broma. Después de todo, hay un idiota que tiene que imitar a Stark de otras personas para todo, e incluso quiere aprender a ligar con chicas, pero no se ve tan bien como Stark de otras personas. Hydra también tuvo la oportunidad de tomar el control de Industrias Hammer, pero el idiota les hizo disipar la idea. Y ahora, parece que es el momento adecuado. En cuanto a ese idiota de Justin, solo entra y quédate allí. Ese podría ser el mejor final para él. Porque solo entonces Justin Industrias Hammer puede ingresar al proceso de subasta. Y su Hydra podrá usar la menor cantidad de dinero para comerse toda la industria Ammo de un bocado. Punto. Un plan para una orden militar con Milliken para Industrias Hammer se está desarrollando lentamente. Y probablemente el más desafortunado de todo, Justin Hammer, no sabe nada, y sigue furioso porque su robot no es tan flexible como el de Stark. ¿Por qué son tan estúpidos sus subordinados? Hay una razón por la que Justin Hammer odia tanto a Stark e incluso quiere desmantelar el grupo Stark. Cuando Tony Stark era un famoso hijo pródigo, ya estaba establecido. Con Justin Hammer Industries y su desarrollo, Tony Stark era el chico más guapo de Milliken antes de regresar a Stark Industries. La belleza, etc., era un desafío. Al fin y al cabo, quienes fabrican armas son muy ricos, y antes de la llegada de Stark, era un nuevo magnate y mago de los negocios, admirado por la alta sociedad de Milliken. Disfrutaba de la admiración y el interés de muchos. En aquel entonces, Justin disfrutaba de todo eso y tomó la ambiciosa decisión de mantener este impulso y seguir siendo tan impresionante. Sin embargo, cuando Tony Stark empezó a trabajar en Stark Industries desarrollando armas, todo cambió. Las armas que originalmente se buscaban se convirtieron en basura, y Justin Hammer, quien era tan codiciado, comenzó a perder su puesto. Las consultas, los medios de comunicación, las bellezas, todos se centraron en Tony. Poco a poco, fue olvidado e ignorado, e incluso los pedidos que tenía en sus manos comenzaron a perder mucho. Si no lo hubiera tenido todo antes, probablemente no le importaría y simplemente se desarrollaría honestamente. Pero ¿cómo podría un hombre que una vez estuvo en la cima soportar caer al fondo de la noche a la mañana? Ese tipo de cambio lo puso celoso del talento de Stark y de todo lo relacionado con él. Empezó a enloquecer contra Industrias Stark, contra Tony Stark, intentando robarle protagonismo y queriendo rehacer a la gente. Cuídate. Sin embargo, cuanto más lo haces,
Peor es el efecto, y esto agrava aún más el odio hacia Stark en el corazón de Justin Hammer. Esto ahora se ha convertido en una obsesión. La existencia de Tony Stark es como una espina en el ojo, una espina en la carne, clavada en el corazón de Justin, infeliz. Si quisiera poner a ese maldito bastardo bajo su control, y dejar que los ojos de toda la gente de América se centraran en él, pronto se convertiría en la obsesión de Justin Hammer. Y ahora ese maldito tipo es el héroe de todos los milesianos. Un superhéroe con una idea de héroe muy personal. Un coronel que no estaba dispuesto a revelar su nombre y caminaba sobre una pierna. A través de su relación, obtuvo un video de Tony Stark enfrentándose a una gran cantidad de matones armados a escala en Letonia y matándolos directamente. Después de la aquiescencia de Stark, lo puso directamente en la red. Las acciones de Stark Industrial se dispararon de nuevo cuando aún no había decidido un nuevo rumbo. Ahora Tony Stark se ha convertido en el superhéroe en los corazones de innumerables niños en Millikin. La recién nombrada presidenta ejecutiva de Stark Industries, la mujer, comenzó a vender a Iron Man y algo de mercancía de Stark con un gran gesto de la mano, y su facturación semanal era casi tan rápida como sus ventas de armas. Este hijo de puta todavía tiene la ley del rey. Un maldito artículo que vende juguetes de plástico, ¿es comparable al artículo que vende armas? ¿Hay alguna justicia para este hijo de puta? Este resultado, sin duda, despertó la mayor ira por la retirada de Stark del mercado de armas. Si alguien vende armas, no importa si no puede venderlas él mismo. Después de todo, no importa cuán seguro esté Justin Hammer, sabe que Tony Stark es un genio absoluto en la investigación y el desarrollo de armas, y es incomparable. Sin embargo, Nima, si no puedes vender armas, está bien soportarlo, esta persona ni siquiera puede vender juguetes, ¿cómo puedes soportar esto? Estoy tan enojado que quiero vomitar sangre, el superhéroe no es nada, Justin Hammer no piensa así y no está interesado. Pero si se investiga a la tecnología de armadura de Tony Stark, si se puede vender a los militares, Stark se convertirá en una broma y definitivamente se convertirá en el objetivo de la competencia de todos, y su armadura cambiará el mundo entero. Con tal ambición, agarró al personal de I+D de armas que había dejado Stark Industries de una gran cantidad de capitales, e incluso emitió cartas de invitación para invitar a todos los expertos a ingresar a su empresa para estudiar la tecnología de mechas de Stark. El costo solo ha costado más de $1.000 millones estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora, no hay resultados, e incluso han aparecido vidas humanas en el lugar de investigación. ¿Cómo puede Justin Hammer quedarse quieto? Falso, son todos basura. En la oficina de Justin Hammer, todo quedó en ruinas por culpa de Justin Hammer. Computadoras y decoraciones valiosas se convirtieron en basura inútil con la ira de Justin Hammer. Sin embargo, a Justin Hammer aparentemente no le importa el costo. Hammer, ¿por qué no consideras dejar que estudien armas? La asistente de Hammer, una belleza corpulenta de cabello rubio y ojos azules, miró a Hammer y le preguntó a Dao Zhou sin palabras. Si Justin Hammer sigue el ritmo de Stark, un asistente contratado con un salario alto en el mercado, la relación entre ambos es buena y son amigos. Es precisamente gracias a la existencia de Anna que Justin Hammer Industries, incluso en esta etapa, sigue siendo fuerte. Incluso recibió una invitación del Ministerio de Defensa para una feria de armas después de que Stark Industries fuera excluida de la lista. La premisa es que realmente vale la pena comprar sus armas al Ministerio de Defensa. No, Anna, no lo entiendes. Si logramos romper la armadura de combate individual de Stark, cualquier arma perderá su color frente a él, y definitivamente recibiremos la orden del Ministerio de Defensa, ¿entiendes? Justin Hammer afirmó que no había absolutamente nada malo en lo que dijo, sin lugar a dudas. Si lo logra, el Departamento de Defensa obviamente gastará un gran contrato para un arma como esa. Punto. Del lado del Consejo de Seguridad, el acuerdo de todos es no usar la tecnología personal de Tony Stark, pero eso no significa que si otras personas desarrollan armaduras de combate individuales como Tony Stark, no puedan comprarlas. Mi propia pandilla de tipos estúpidos, BBFJ, todo lo que hacen está conectado al cable, es como un Joker feo. Es valioso porque después del paso del tiempo, nunca se puede volver atrás, al menos con la tecnología actual, es absolutamente imposible revertir el tiempo, y no es valioso porque el tiempo pasará así todos los días, sin importar si estás en el camino de la lucha, o comer en casa y esperar a morir.
¿Quién hubiera pensado que originalmente estaba preparado para llevar a cabo relaciones públicas de crisis cuando fuera necesario, pero ha traído beneficios inimaginables al grupo Stark? Pero la premisa de todo esto es construirlo y desarrollarlo, ¿verdad? El perímetro de Iron Man está, sin duda, en manos de Industrias Stark. Mirando a Justin, Hannah dijo con ligereza, esto último puede ignorarse por ahora, después de todo, si realmente no es posible, se puede convertir en un robot, y ese tipo de control remoto también puede tener el mismo efecto. Anna dijo con seguridad, pero la premisa es que podemos crearlo, ¿verdad? ¿Crees que puedes crear a esa gente 35 Tony? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Viendo que se acercaba la feria militar, Justin Hammer, quien se había mantenido estable y tranquilo, no podía quedarse quieto. Sin embargo, una cosa es no causar problemas, y otra muy distinta es provocar el disgusto y el rechazo público. Se causó problemas a sí mismo si no se hacía lo del ahorcamiento. Justin pagó un alto precio por desenterrar a esa gente. ¿Puede no estar enojado? Porque hasta ahora, el progreso del proyecto sigue siendo 0%. No hay duda de que nuestro señor Tony Stark está a punto de meterse en un buen lío. Esta es la razón por la que Justin Hammer está tan ansioso. Para investigar la tecnología del mecha de Stark. Para vengarse de Stark, una cosa es ganarse la vida, pero también las enormes ganancias. Aunque no lo dijo directamente, ya fueran las compañías de armas o el propio Tony Stark, comprendieron la verdad. Creo que, incluso si fuera así, el sector militar definitivamente lo aceptaría. Lo más importante es el problema de la energía del núcleo del mecha. Bueno, hace poco leí algunos periódicos viejos y encontré noticias relacionadas. Los enormes reactores de energía de Industrias Stark fueron investigados originalmente por un científico oso peludo y Howard Stark, pero Howard Stark declaró posteriormente que el científico oso peludo fue expulsado. Recibió una llamada de Tony y le pidió que viniera. Si logramos encontrarlo, creo que podremos resolver el problema del núcleo de energía. Aunque es poco probable que desarrollemos una armadura individual portátil por un tiempo, es absolutamente posible controlarla remotamente 35 comillas. Entonces, ¿qué esperas? ¿Dónde está? Llévalo. Oh, no. Llévame a verlo. Tengo que invitarlo. Con la idea de no tener que lucrarse con los demás, Xiao Chili creó un departamento especial para mantener la imagen de Iron Man y vender algunos productos periféricos. Se puede decir que, mientras Hammer Industries tenga éxito, todos los pedidos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos podrán absorber la mitad de los pedidos de Hammer Industries. No es exagerado decir eso, y la mitad, esos son varios billones de ingresos anuales. Hannah miró al silencioso Justin y dijo con una sonrisa, ¿comillas qué? En serio. Aunque hay muchas diferencias en el proceso, los resultados son muy similares. Incluso hay noticias de bajas en el campo de pruebas. Si la noticia se difunde, Hammer Industries estará bien. Al fin y al cabo, estos investigadores de armas tienen contratos firmados, e incluso si mueren, no habrá problema. Cualquiera que busque problemas con estas empresas es como quien prueba aviones de combate 3. Este sigue siendo un canal formal. Los canales irregulares pueden vender un conjunto de mechas sin problema, y es absolutamente posible conseguir 10 millones de dólares. Hydra es realmente una existencia aterradora, porque nunca se sabe si la persona que te mira de cerca, incluso la persona a tu lado, es miembro de Hydra. Pepper terminó su trabajo de hoy y se acercó a Tony. Si esta es la razón por la que el ejército permite que un coronel que no quiere revelar su nombre publique el video, por un lado, es una muestra de amabilidad y alivio para Tony Stark, lo que demuestra que el ejército de Millikin ha reconocido su identidad. Además, cooperaremos con Industrias Stark en la nueva energía que Stark desarrollará para mantener una buena relación. Por otro lado, el Ministerio de Defensa también ha anunciado que todas las empresas militares pueden iniciar investigaciones si están interesadas. No hay nada comparable a un video de batalla como este, que puede destacar las diversas ventajas y fortalezas de la armadura de batalla. Mientras todos lo investiguen, incluso si el rendimiento es mucho peor, estarán dispuestos a comprarlo. Había luz en los ojos de Justin Hammer, pero no notó la fugaz y desdeñosa sonrisa de Anna, en quien tanto confiaba. Ahora, sentado en la oficina regañando a la madre, en lugar de salir a beber a esos bastardos, Justin Hammer tiene mucha paciencia. Pero aún así vino. Justin Hammer, mientras se resuelva el problema del núcleo de energía, el siguiente problema no es un problema. Los ojos de Justin se iluminaron al escuchar esto.
Son como observadores de todo, observando en silencio el desarrollo del mundo, apareciendo solo cuando es necesario cambiar algo. Little Chili ha estado ocupado últimamente. Conozco a un hombre que trabajó en el reactor Arcon Howard, el padre de Tony Stark. De igual manera, en otros países ocurre lo mismo, si han investigado estas cosas por sí mismos, nadie se negará. La dificultad del mecha actualmente reside en el núcleo de energía y su flexibilidad. Esto hace que Little Chili sea muy inexplicable. El ejército no es tonto, y, naturalmente, no aumentará la popularidad de Stark sin motivo. Esa es la premisa. Si otros lo investigan, Tony no podrá decir nada sobre 093. El tiempo es lo más valioso y lo menos valioso del mundo. Y las cosas parecen estar volviendo a la normalidad. Punto. Es realmente difícil para el pequeño Pepper nacido en Maple Leaf Town comprender que esta pandilla de milicianos, Tony Stark, se acerca a los caballerosos y justos, y lo emocionados que están, uno por uno, es como una locura. ¿Lo aceptas de plano o lo rechazas primero y luego lo aceptas? ¿Y si Tony Stark, el bastardo, dejó de perseguirlo porque lo rechazó una vez? De verdad. Sin embargo, su expresión lo delataba, como la de un niño inocente fingiendo ser un disfraz. Con tal expresión, se estima que solo un tonto no sería capaz de ver el estado de ánimo de Stark en ese momento. 3 horas, 20 minutos y 32 segundos, señorita Pepper. Al mismo tiempo, pensó en algo y su corazón latió más rápido. Pedir flores al mirar a Tony de Tsundere. Chili rió disimuladamente y se sintió relajada de repente. Parecía que en ese momento todos los problemas de la empresa la habían abandonado y no sabía cómo estar tan emocionada hoy. Tony Stark, quien empezó a cocinar, a Chili le pareció muy interesante. No te preocupes, es totalmente confiable, piensas. Eres multimillonario, cocinas para tu pequeño asistente y luego expresas tus sentimientos. No será fácil ganar Penn Banley, un hombre honesto. Jarvis no sabía si era intencional o no, pero reveló directamente el pequeño secreto de Tony. Por lo tanto, las figuras, máscaras, ropa y otros accesorios genuinos de Stark vendidos por Industrias Stark arrasaron en Milliken en el momento de la exclusión de la lista, y algunos incluso se vendieron al extranjero. Las ventas durante un tiempo, por no hablar de otras. Ahora, incluso el propio Xiao Chili se sorprendió. Cuando llegó a la casa de Stark, al principio pensó que estaba allí para ayudarlo a limpiar la basura. Al igual que cuando limpiaba a cierta mujer, se acercó con una expresión seria. Aunque podía entenderlo, Stark se lo había demostrado antes. Después de pensarlo, entonces sigue tu propio camino. Obviamente, Pepper tiene un temperamento débil, pero cuando aparcó. Entró en la villa, observó a Tony Stark con un pequeño delantal, ocupado en la cocina. De vez en cuando, miraba el aire frente a él. Pepper se quedó atónita. Comillas bueno, creo que funciona, aunque Betty lo hizo por mi banner de ciudadano respetuoso de la ley. La voz se apagó, y la voz avergonzada de Tony resonó desde adentro. Aunque la energía de la industria Stark sea más limpia, libre de contaminación y con un costo menor, es algo bueno para la gente, y cuando sus propios intereses están en juego, se unirán y resistirán juntos sin dudarlo. Nunca imaginó que Stark pudiera ganar tanto dinero solo con su entorno. Jarvis, ¿cuánto tiempo lleva Tony cocinando HMPH? Es casi lo mismo. Solo me temo que cocinaré demasiado y no podré terminarlo. Solo espera, oye, dije hermanos, es confiable tu método jajajajaja. Pero eso es secundario después de todo, después de construirlo y encontrar a alguien que lo manejara, Little Pepper se quedó sola. Antes de eso, ha habido miles de conversaciones aquí, y están Penn Banley, Fischer, el Dr. Banner, estos pequeños amigos de un grupo de científicos que Tony conoció en Maple Leaf Town. El corazón tranquilo de Xiao Chili antes, ahora se convirtió en una olla de avena, tal emoción, incluso los socios negociadores que se enfrentan a esos bastardos nunca la han tenido antes. Mirando al tímido Tony, Little Pepper tenía una sonrisa en su rostro y su corazón era dulce, preguntó en voz baja. Al ver que Little Pepper llegó tan temprano y fue golpeado directamente en la cara, Stark no pudo contener su rostro y habló con mucha rigidez. Después de todo, Little Pepper recibió la educación de que la unidad de su padre es la fuerza. No entendía del todo el fanatismo de los milicianos por la idea de héroes individuales, pero eso no le impidió establecer un plan de ventas. La nueva energía inofensiva, los reactores de energía supergrandes del patio de Industrias Stark, produce una energía asombrosa a diario. Antes, solo se usaba para mantener la electricidad de todo el patio y los edificios de Industrias Stark, y solo se usó durante cientos de años.
representa solo el 10-10 de la electricidad. Tras una conversación entre Pepper y Tony, decidieron desarrollar esa energía. Al fin y al cabo, incluso si se suministra a coches y se usa como electricidad para la gente común, les bastará para usarla durante mucho tiempo. Los nuevos proyectos recientes de Industrias Stark también han sido aprobados y ensamblados. Oye, si te lo digo, Tony, estás loco. No es bueno ser feliz solo. ¿Para qué casarse? Pepper no pudo reír y se revolcó en el sofá. En ese momento, solo sentía que Tony era demasiado lindo. ¿Será este el hombre a su imagen y semejanza, tan arrogante que hasta su padre se atreve a pelear? Bueno, estás cocinando. Y esta vez, su preparación fue propuesta por Peng Banley, un hombre de aspecto extremadamente racional, pero un poco hosco. Sí, definitivamente no es para ti. En la cocina, era la 10ª vez que cocinaba el mismo plato, y Tony, extremadamente atento, lo hacía al mismo tiempo. Esto hizo que Xiao Chili encontrara un avance para abrirse camino en este mercado, lo cual fue realmente desgarrador. Tony Tsundere dijo algo, y después, el comandante Jarvis bajó una cortina de luz, bloqueando su figura, que estaba cocinando. Si fuera otra persona, claro que no dejaría que el arrogante Tony abandonara su arrogancia y hiciera amigos, pero en el fondo de Tony, estas personas no eran peores que él. Como sugirieron, se hicieron amigos una y otra vez. Jarvis, si sigues diciendo tonterías, te apagaré la consola. Bueno, está bien, seré tu conejillo de Indias 99 en el sistema Maple Leaf. En un pequeño grupo de chat, Tony preguntó. Por muy poderosa que sea la industria Stark, solo es una forastera en términos de energía, ya sea National Grid en Millikin o una petrolera, considerando que la entrada de Stark ocupará una gran parte de su mercado e intereses. Sin embargo, semejante proyecto ha encontrado una resistencia inimaginable. Todo lo que hace Tony da la impresión de que este tipo está listo para perseguir su propio objetivo. Después de todo, incluso aprendieron el truco de Maple Leaf Town. Jeje, perro, sí que tienes el descaro de decir eso, es solo que no llegaron cerca de la Villa Stark y se detuvieron en la intersección. Little Pepper nunca ha estado enamorado, eso es lo que pasa. Como Tony Stark y Pepper, se quejó Lizzie Miao. Fischer se retractó hasta que apareció un aviso, todos se alegraron. Estaba muy iluminado por la noche. Pueden charlar especulativamente con chicas que van a jugar y hablar de todo, pero cuando se encuentran con la chica que realmente les gusta y con la que se van a casar y volver a casa, se engañan y pueden no saber cómo hablar. Debido al sistema de la hoja de arce, la distancia entre las personas es muy estrecha. Peng Banley le dijo a Lizzie Miao con insatisfacción. No, entonces ¿por qué no te he visto persiguiendo a otros en tanto tiempo? ¿Conoces a alguna chica en Maple Leaf Town? Debes saber que construí un modelo de datos y lo analicé. Es una amiga que conoció en Pueblo Hoja de Arce, y tienen una muy buena relación. En un momento tan importante, también decidió pedir ayuda a sus amigas, comillas, ¿qué pasa? ¿Acaso las chicas de Pueblo Hoja de Arce son iguales a las de afuera? Por otro lado, Pepper dudó un buen rato y decidió buscar ayuda extranjera. Así que el sistema de Hoja de Arce se activó directamente y atrajo a Louise, Sorg, Peggy Carter, la esposa de Frank, Betty, Natasha Romanoff y Melinda, todos de un tirón. Como si estuvieran dormidos. No, Banley, es realmente apropiado que un chico que nunca ha hablado de novia. Como un playboy como Stark consiga chicas 35 es tan común en Pueblo Hoja de Arce, que es como estar en una residencia universitaria en el mundo de Papa. Comillas Stark. No lo conozco muy bien, después de todo, no he tenido contacto con él. De hecho, depende de tus sentimientos, Pepper, buena esposa y buena madre, Salt, jajaja, el pequeño Tony está listo para encontrar novia. Está bien, pero Pepper, tienes que pensarlo, después de todo, antes era muy feliz. En el mar, no muy lejos, se está desarrollando la misma situación. Estoy lista, puedo hacerlo. Hermanos, si me rechazan, me avergonzaré. 1 a 1, los operadores se sientan frente a la computadora, haciendo preparativos. Solo di que no lo sabemos, porque no haces una transmisión en vivo, la amable y virtuosa Melinda. Pero lo que puedo asegurarles es que si la familia Stark está realmente tentada, son honestos, no se andarán con rodeos como antes. Si de verdad les gusta, pueden intentarlo. Si ese chico tiene una mente retorcida, no se preocupen, volveré con mi hermana para ayudarlos a desahogar su ira, la joven y hermosa Peggy Carter. Un anciano del país del oso bebía vodka y miraba la pantalla gigante frente a él, con el rostro lleno de emoción. En el laboratorio de Ciudad Hoja de Arce,
Lizzie Miao, quien estaba realizando un experimento, no pudo evitarlo, y Peng Banli, quien le estaba enseñando a Tony Stark a ligar con chicas en el sistema hoja de arce, tampoco pudo evitarlo. Siempre he sabido que Peng Banli es aburrido. Pero no esperaba que este tipo fuera tan aburrido. Lizzie Miao, incluso si dejas la escuela, con el sistema de la hoja de arce, puedes compartir tus momentos con tus amigos del dormitorio en el instituto, sin preocuparte porque afecte a tu trabajo. Por lo tanto, la relación entre todos es muy buena. No sé cómo se sentiría Tony Stark si supiera que el tipo que juró señalarlo era algo así. Peng Banli dijo con seriedad, así es, podemos tener una cara. No estoy experimentando para ver el efecto, si es posible, iré tras una chica que me guste, puedes estar tranquila, +1 por esta, Natasha Romanoff Fleuseke Ping. Comillas Stark. Dios mío, qué mujeriego, Peggy, piénsalo, la dulce Lady Louise. Una pareja de enamorados en el dormitorio. El juego entre ellos nunca es propio, sino entre el dormitorio y el dormitorio. Hermanas, esto no es bueno. Tony Stark parece estar confesándome que quiere salir conmigo. ¿Qué hago? Esperen en línea, tengo prisa. Y Tony, no mires ese amor tan serio y bullicioso, la verdad es que no ha hablado de eso, de hecho, es un poco malicioso con Little Pepper, comillas y entonces ¿qué, Tony? ¿Has preparado el anillo, el vino, las rosas o lo que sea? 35 en el corazón de Tony, un incómodo 097 se cernía sobre él, y preguntó con ansiedad. Dentro de un edificio de oficinas de Industrias Justin and Mer. Bueno, en realidad, no creo que importe lo que pasó antes, lo que te importa a ti es lo que importa. Mi esposo es el señor Aoao, Anna, ¿es posible? 35 Solo había indiferencia en el rostro de Anna. No puedo decirlo en absoluto. Este tipo está loco. Puede hacer cosas como crear modelos de datos para chicas. ¿Quién más? ¿Quiere conocer a quién más? Este enigma es demasiado aburrido. Bar. Stark y Pepper están profundamente enamorados en este momento. Solo Justin Amber estaba agitado, con el rostro lleno de preocupación. Un hombre sabe muy bien con qué tipo de mujer se va a casar y con qué tipo de mujer solo está jugando. En cuanto el descarado Fischer dijo esto, muchos que estaban buceando y comiendo melones volaron por los aires, y todos los discursos salieron en un instante. Lo que Stark no sabía era que, no muy lejos de su casa, un convoy de vehículos se acercaba rápidamente. Los contenedores se abrieron uno a uno, y los robots, de aspecto aterrador y con una gran cantidad de armas, permanecían en silencio dentro. Peng Banli seguía prestando atención a Tony Stark. Comillas, ¿qué harías si le dijéramos a Luis lo que dijiste? Varios conductores se marcharon rápidamente después de abrir el coche, ni siquiera el coche. HMPH, para un buen hombre como yo, tiene que esperar a que otras mujeres lo persigan. Además, ¿qué prisa hay? Pero aquí son muy diferentes. Punto. Comillas, ¿no es tu decisión? Me preguntas, es muy difícil decidir. Matar gente, no lo pensó, y no creía que pudiera matar a Tony Stark solo con las armas corruptas de Justin Amber Industries y sus 30 robots de mar, tierra y aire, pero si fuera posible, Anton Banke. Obviamente, Banke no recomienda dejar que Stark sufra ni un poco. Así como su padre se arrojó de Estados Unidos como si fuera basura, también quiere que el hijo del maldito bastardo se lo coma. Anton Banke rió. Comillas, ¿qué eres? Esta es mi empresa, tengo la última palabra, Anton Banke, te respeto, pero este no es el capital de tu comportamiento desenfrenado. No mires cómo parece que confía en Anna, pero el incidente de Anna la sentenció a muerte en su corazón. Comillas, tú, pensó Anton Banke con orgullo, pero su rostro tenía la expresión de un presidente frío. Comillas, ¿por qué? ¿O me estabas engañando antes? La línea de producción está en marcha, todo está en orden. Y estás listo para echar a este viejo del juego. Está furioso y no le queda otra opción. El resultado es un éxito o un fracaso. Al ver que un pedazo de basura que había recogido se atrevía a hablarle así, una furia furiosa se acumulaba en el corazón de Justin Amber. No cabía duda de que Justin Amber despreciaba al viejo ruso que tenía delante, pero ahora necesita usarlo, es un poco incómodo, pero Justin Amber puede soportarlo. ¿Qué te parece semejante truco y ahora? También sentía la inquietud de Anna, y sentía un escrúpulo en el corazón. Al ver a Anna y al borracho Anton Banke, Justin Amber tomó una decisión. Esta vez, esta gente no se atrevió a decir tonterías. Pronto apareció el vehículo y regresó. Les permitieron controlar 15 mares, tierras y aires mediante contacto, y el mecha descendió. Así es,
Es su decisión, es solo un acuerdo entre él y Anton Banke, según el cual estaba dispuesto a trabajar en Industrias Ammer. Simplemente no esperaba que la otra parte fuera tan rápida, e incluso lo dejó venir después de que estuviera listo. Definitivamente no, es solo que esto será demasiado urgente, podemos hacer pruebas completas y luego hacer tal cosa, ¿verdad? Justin comprendió desde muy joven que si quiere lograr grandes cosas, lo primero que necesita es aprender a tener paciencia. Mocoso, ¿qué te pasa? Dime, ¿no me lo prometiste antes? El objetivo sigue siendo Stark. Justin se rascó el cabello, con aspecto algo irritable. Lo que Justin Ammer no habría esperado es que, debido a su cambio de plan, la orden de Hydra Anton Banke también cambiara. Entonces solo vamos a experimentar con nuestras armas, no necesitamos ir a Stark, afectará nuestras futuras ventas de armas, pero tenemos que cooperar con el Ministerio de Defensa. La cara de Anton Banke estaba llena de sarcasmo. Dudaba mucho de cómo un idiota como Justin Ammer había llegado a donde está hoy. Oh, de verdad que son unos idiotas, así que no puedo hablarles bien. 35 sí, Justin Ammer no entiende el razonamiento, pero obviamente tiene que asumir riesgos, por un lado, enormes intereses y el mercado, y por otro, una decisión que arrastrará la industria de Justin Ammer al infierno si se descontrola. Comillas, ¿qué te parece? Mira, retira 15, no me hagas repetirlo. 35 no confía en este borracho ni en este mecha, cada uno cuesta $8 millones, aunque sea rico, no se hace así. Si no pudiera soportar las quejas, no habría llegado a donde está hoy. Así que ya sabía qué hacer. Sin darse cuenta. Anton Banke parecía mirar a Deadman a los ojos. Comillas, ¿prueba? Jaja, no es una buena oportunidad para probar. Otros regresaron en su auto. Anton Banke dijo con indiferencia. Su viejo cuerpo parecía un oso pardo, presionando mucho a la gente en este momento. En realidad, no le importaba cómo Hydra lo dejaba cooperar 11, siempre y cuando pudiera demostrarle a Stark lo bueno que era. Anton Banke, recuerda que esta es la primera y la última vez. No puedo garantizarlo. 39 enviaron demasiados mechas, recupera la mitad. 35. Su aspecto de borracho hizo que Justin Ammer volviera a fruncir el ceño. Si el derecho a elegir está en sus manos, obviamente nunca lo hará, pero el problema es que no está en sus manos en absoluto, y no puede involucrarse en absoluto. No le importaba el daño que esta acción pudiera causar, solo le preocupaba que afectara el futuro de Industrias Ammer. Pero seré fuerte. Jeje, Anton Banke, jeje, sonrió, como si no fuera él quien dirigió la arrogancia de Justin Ammer antes. Entonces hazlo, pero no debe haber vida humana. Anton Banke tomó otro sorbo de vodka fuerte, miró a Justin Ammer y sonrió. Bueno, usa al mundialmente famoso Iron Man para probar algunos de tus últimos robots de Industrias Justin Ammer que algunos han vendido discretamente. El gran hombre bondadoso no tiene forma de fabricar armas, y ha sido reprendido durante mucho tiempo por ser autista. Como encontraron al culpable, van a matar a Tony Stark, mientras Industrias Ammer mantenga una prensa. En la conferencia, las miradas del mundo se centrarán en ti. No entiendes por qué es mucho mejor que ir a una feria de armas. Oye, buen jefe, tú eres el jefe, tienes la última palabra. Nadie que alcance su puesto puede ser una buena persona. Justin Ammer giró la cabeza, sin mirar a Anton Banke, sino al personal que tenía delante, y dijo con frialdad, no vuelvas a mirar a Anton Banke, dijo Justin Ammer con frialdad. Anna parpadeó y miró a Justin Ammer a un lado con una mirada inocente. Anton Banke miró a Justin Ammer, que murmuraba detrás de él, los derechos que te otorgo son para tu investigación e invención, no para tu venganza. Al ver que sus palabras surtían efecto, Justin Ammer volvió a añadir. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. No habían tenido esta idea antes. Bueno, entonces veamos qué tan poderosos son mis grandes bebés. El largo periodo de represión hizo que Justin Ham, quien repentinamente ascendió, se sintiera frío y reacio. Pero distraerlos de sus experiencias y ganar tiempo les basta. Aunque recuperó un poco de dinero gracias a la estupidez de Justin Ammer, incluso obtuvo una pequeña ganancia de varios cientos de millones. Temen que sus acciones no sean expuestas, ¿verdad? ¿De verdad creen que Hydra es omnipotente y que la policía y el ejército de Millikin son solo artimañas? Quería ver aún más. ¿Qué clase de habilidades tenía el hijo, el viejo bastardo que una vez lo aplastó y murió frente a él, y si podría sobrevivir bajo el asedio de sus 15 mechas? Varias de sus propias compañías son gigantes.
No es una persona generosa, así que incluso después de tantos años, todavía no puede tragarse este aliento. Lo mejor es matarlos, pero si no pueden, ya han encontrado una solución y han encontrado a alguien a quien culpar. Nunca ha habido una oportunidad adecuada para un combate real cuando se fabrican armas. Esta es, sin duda, una buena oportunidad. La fuerza de los mechas de Tony Stark es evidente. Hydra también necesita usar combate real para comprobar el rendimiento de los mechas y mejorar su estrategia, y el oponente no es más adecuado que Stark. Justin Hammer murió así. ¿Es cierto que Tony Stark no tiene mal carácter y que el coche fue atropellado y abandonado? Aún pueden encontrar la manera de ayudar a Justin Hammer a borrar esos rastros, pero este idiota, ¿de verdad aún tiene que rescatar 15 robots? ¿Mi falso? Los de las compañías energéticas no son idiotas, así que, naturalmente, no tomarán medidas contra Tony Stark en este momento. Pero ¿a quién le importa? Si Stark está vivo, tendrá problemas con las compañías energéticas y se verán abrumadas, al menos no. Es hora de pensar en Industrias Anmo. No estaba reconciliado, estaba muy reconciliado. Sin embargo, tras enterarse de la decisión de Justin Hammer, decidieron cambiar de opinión. Y si no hay competencia, aún pueden hacer algo, y si las compañías energéticas se unen, será imposible. Pero ahora, van a estar haciendo campaña por los pobres. Una de las características de su poder es su extrema xenofobia y, al mismo tiempo, un acérrimo partido Millikin. Ambos bandos no guardaban rencor antes, pero si Justin Hammer cae y su Hydra quiere tomar el control, el primer oponente a resolver serán estas compañías energéticas. No tienen mucho más, son los que más dinero tienen y siempre han estado buscando armas. ¿Cuál fue el grupo más rico y difícil de unir en todo Millikin? Desde que invitó a Anton Banke, siempre le ha dado una lección con el tono de un anciano que se acerca. Tuvo que contenerse cuando pidió ayuda a otros. Ahora que todo se ha arreglado, la otra parte será obediente si hace un escándalo. Si Howard Stark sigue vivo, pídele perdón, de hecho, esto pasará. Justin Hammer es uno, al igual que aquellos que compiten con Stark en el mercado energético. Si Stark está muerto, entonces no hay necesidad de preocuparse, y naturalmente habrá alguien que los moleste. Estos no tienen nada que ver con su Hydra. Alexander Pierce lo contó todo. Cuando Hammer Industries está en sus manos, incluso si las compañías de energía no tienen nada que ver con ellas, no tienen nada que ver con ellas. Lo que lo hace reacio es que pagó mucho en Stark Industry al principio, pero era como un perro. Y el bastardo de Howard Stark lo sacó de la casa porque hizo una cosa mal. Definitivamente, semejante calumnia no tendrá ningún efecto en esos gigantes. Justin Hammer, que no sabe nada de todo y no tiene ni idea de que lo están calculando, está ahora en la cima de su vida. Anton Banke rió y dio un sorbo de vodka en la mano con una sonrisa en el rostro. Con la edad, algunas cosas cambian, pero otras no. No pretendía molestar a Justin Hammer, después de todo, él ya era un muerto para él. Vamos, déjame ver si tu hijo es tan bueno como él. Si muere accidentalmente, no es mi culpa. Parece que ha recibido innumerables honores y elogios. Con la aparición de esta serie de mechas, se ha convertido en invitado de los jefes militares de alto rango, y se le ve charlando y riendo con ellos. Apoyó las manos en la mesa y miró la pantalla gigante. Coma como quieras. En cuanto a la lucha, Alexander Pierce puede no ser muy bueno y carecer de capacidad para la I+D, pero puede ocupar un puesto tan importante en Hydra, y es un as de la intriga. ¿Y qué decir de que nadie lo cree? Si Justin Hammer tuviera un accidente y su empresa fuera subastada a la fuerza, el único oponente sería un grupo empresarial energético. Si hubiera sido en el pasado, Hydra, naturalmente, no habría tenido miedo. Solo tenían más dinero, más contactos y más personal. No se trata de una variedad de grupos de interés nichables, sino de una fuerza que pertenece al general Ross de estas empresas energéticas y al ejército que apoyan. No importa, Hydra ha dominado a un gran número de periodistas. Se puede decir que dominan por completo la voz de todo Milliken. Cuando lo necesitan, también se les puede llamar negros, así que no importa. Esta vez se lanzarán con todo contra Stark. Sin duda, todos son culpables calificados. Con un poco de manipulación, la gente puede perder de vista por completo a Hydra, atrayendo la atención del público hacia la disputa entre Justin Hammer y Stark, y la disputa entre las compañías energéticas y Stark. La competencia del mercado. En cualquier caso, no quería ganarse la confianza de la familia Stark. Pero comparado con la adquisición del grupo Justin Hammer, semejante cantidad, ni siquiera una fracción, es suficiente.
Por lo tanto, Alexander Pierce decidió decididamente echarle la culpa a los gigantes de las compañías energéticas. En cualquier caso, Justin Hammer definitivamente asumirá la culpa al final, así que es mejor culpar a Justin Hammer. Anton Banke es muy claro en su corazón, y no se puede comparar con Howard. Punto. Mientras susurraba suavemente, como para sí mismo, Anton Banke presionó el interruptor frente a él e ingresó remotamente una orden de tarea a esos mechas en la computadora. Comillas boom antes de que Chili Pepper pudiera entender por qué. Comillas boom, boom, boom. Con tanta potencia de fuego, la cobertura es solo una gota en el océano. Cuando estaba en Maple Leaf Town, estaba acostumbrado a comer comida china. De hecho, no soportaba el tipo de mercado de Milliken. Era o hamburguesa o filete. Se necesita mucho tiempo y experiencia para lidiar con los gigantes de la energía. Pepper realmente no ha tenido tiempo para comer bien en mucho tiempo. El fuego antiaéreo controlado por Jarvis se activó de inmediato. Tony, ¿qué quieres decir? En el último piso del edificio del cuartel general de S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce observaba la hermosa villa a través de cámaras satelitales, esperando un buen espectáculo. En poco tiempo, todo tipo de escombros saldrán volando del punto de explosión. ¿Qué tipo de daño le causará a Tony? ¿Cuál es el lugar más seguro de la villa? ¿Cómo evacuar rápidamente? ¿Cómo usar un mecha así? Todo. A la velocidad del rayo, Tony Stark fue lanzado por los aires y analizado por Pepper antes de aterrizar. Pepper se transformó instantáneamente en un rayo. Entre los diversos objetos voladores en el aire, este se acercó a Tony Stark a gran velocidad, y mientras lo protegía, los chorros bajo sus pies estallaron en llamas. Tomó a Tony Stark y salió disparado directamente. Por cierto, esto es para ti. Es solo que Tony Stark obviamente nunca pensó que alguien sería tan descontrolado, atacando su vida directamente en esta situación. Ese punto de fuego antiaéreo. Sí, soy un genio. Objetivo de la misión, Tony Stark, mata. El suelo bajo sus pies se abrió de golpe, y una armadura de Tony Stark comenzó a formarse rápidamente. Sin embargo, justo cuando Pepper estaba a punto de aceptar, Peng Banley le envió un mensaje y un video directamente. Mientras Little Pepper hablaba, su mano no se detuvo. Comillas maldita sea, quienes desde debajo del suelo, un mar de rosas se elevó directamente. En este mundo, Pepper no es un jarrón sin habilidades. Comillas Tony, sucedió el oponente lanzó directamente un ataque de fuego de largo alcance. Enormes cantidades de explosiones, vibraciones, destellos de fuego. Como ahora, cuando el calor de las enormes explosiones eclipsó el de Tony Stark y Pepper. Por orden de Anton Banke, 10 mechas en tierra y 5 mechas procesando silenciosamente en un barco en el océano, al mismo tiempo, la señal verde original de espera en los ojos se tornó rojo sangre. En la enorme villa costera, Tony Stark miró a Pepper con una sonrisa en el rostro, y no pudo evitar sentirse orgulloso. Los 3 platos y una sopa en esa gran mesa eran platos chinos que había aprendido durante toda la tarde. Él mismo está bastante satisfecho con esto, aunque el proceso es un poco exasperante, pero al ver a Pepper, sentado tranquilamente frente a él, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa, Tony siente que todo vale la pena. En lugar de contener la potencia de fuego, estos mechas optaron por esperar a que la fuente de calor de Tony Stark apareciera antes de lanzar un ataque. El tiempo almacenado en el supercerebro se agota al instante. Eso significa que han recibido la orden y están a punto de atacar. Esto, en un instante. La cálida y armoniosa imagen original se desvaneció por completo. Al segundo siguiente, un fuego deslumbrante y explosiones resonaron en la villa de Tony Stark. Pepper, con los pies bajo la mesa apretados, incómodo, con cierta anticipación y ansiedad. Su voz temblaba extrañamente y dijo en voz baja, bueno, mi comida está bien. Al ver que, después de beber 2 copas de vino tinto, BBFJ, su carita se volvía un poco más encantadora bajo la luz de las velas, Tony Stark sintió que su corazón latía con fuerza. Un acelerador, y ni siquiera podía hablar. ¡Qué desafortunado! Todas las armas están permitidas, incluida la autodestrucción, 9 con una docena de dedos chasqueando, Tony extendió el suelo junto al comedor. Tony sonrió, solo sentía que, al enfrentarse a Pepper, la sensación de aferrarse y aferrarse que solía sentir al enfrentarse a esas mujeres había desaparecido por completo. Era como un oso salvaje rugiendo en su corazón, haciéndole perder el control. Comillas que. Una imagen así, mientras una mujer no pueda soportarla, hay más de 90.000 rosas en forma de amor, envolviéndolas por completo. Incluso se puede oler la fragancia de las rosas en el aire.
Ese tipo de impacto tan fuerte, y la estimulación de los sentidos es difícil de soportar para las mujeres. Pepper todavía estaba un poco aturdida y estaba a punto de decir algo. Más de 90.000 rosas estaban colocadas en un patrón de amor, elevándose del suelo y envolviendo directamente la mesa del comedor. Comillas como, bueno, genial, Tony. No esperaba que tuvieras semejante habilidad. Pepper se sentó, fingiendo calma y preguntando, como si hubiera visto el mundo entero. No era arrogante ni impulsivo, pero en realidad, ya estaba nervioso y se dio la vuelta, pasando el dedo por la pantalla como un loco. El pequeño grupo de Maple Leaf aún observaba. Natasha Romanoff y Melinda se quedaron sin palabras al mismo tiempo. A eso también se le llamaba envidia, celos y odio. ¿Cómo era posible que nadie les regalara una escena tan romántica? Al ver a Xiao Chili, quien se entregó el mecha a sí mismo en lugar de protegerse durante la explosión, sus ojos se enrojecieron al instante y rugió con fuerza. Y en ese momento, Tony Stark, con expresión nerviosa, explotó al instante. Los mechas controlados por soldados individuales, después de todo, son mechas. No tienen a nadie dentro que los controle, así que, después de todo, son peores que alguien dentro. Liance se puso de pie con frialdad. Vamos, déjame ver lo poderoso que eres. Me gustas, podemos tener una cita oficial. Tony Stark no era gran cosa mejor, Tony. Punto. Para decirlo sin rodeos, las máquinas son máquinas. Quizás tengan ventajas que los humanos no pueden igualar. Por ejemplo, nunca sabrán que están cansadas. Incluso si realizan el trabajo más tedioso, no tendrán quejas. En el contexto tecnológico actual, existe una brecha de millones de distancias entre ellas y los seres mecánicos creados por la omnipotente esquineta imagen de padre. Pero, afortunadamente, Tony Stark ahora posee la cualidad física del fortalecimiento genético de primer nivel, y la capacidad de recuperación de su cuerpo se mantiene, y la velocidad no es lenta. Después de que Tony terminó de hablar, no esperó la reacción de Pepper y simplemente se elevó hacia el cielo. De verdad, cuando Tony Stark es un kaki blando, ¿se puede decir que sí? Xiao Chili es muy fuerte, es más fuerte que él, lo sabe, pero aún está al alcance de los seres humanos. Un ataque así, una explosión, si un impacto frontal, los dos morirían sin duda. Mi hermano comprende el concepto de dimensión. Debido al denso humo y la explosión, incluso a través de la vigilancia satelital, Alexander Pierce no vio lo que sucedía dentro, solo vio a Tony Stark salir volando con un robot rayado, susurrando suavemente. Esta es su derivación de la habilidad anterior. Solo que en esta era, obviamente, no es como el futuro. De hecho, la información de todos se puede encontrar en Internet todo el tiempo que se quiera. Muchas agencias gubernamentales están empezando a usar computadoras para el trabajo de oficina, y la información que contienen es limitada. Por lo tanto, Tony Stark no había ganado mucho y no había descubierto la ubicación del enemigo. Esto siempre le había dado un suspiro de alivio, pero en ese momento, el oponente volvió a aparecer. Al ver esto, los ojos de Little Pepper se iluminaron y se acercó de inmediato, con el rostro lleno de ansiedad. Lo que Little Pepper no vio fue que en ese momento Tony tenía un tobillo sangrando. El poder de Little Pepper tras usar el supercerebro es innegable, con el estándar y la máquina de nivel 2 de fortalecimiento genético original. El poder de A es muy poderoso, pero aún está dentro del alcance de los seres humanos, y en tal explosión, todo tipo de objetos se cargan con velocidad, incluso un pequeño ladrillo tiene balas. Un poder ordinario, semejante velocidad, es algo a lo que Little Chili no puede reaccionar en absoluto. Pero cuando Little Pepper sacó el teléfono y descubrió que la señal estaba bloqueada, se abrió de repente un círculo a su alrededor. Pensó que podría matar a Tony Stark directamente. Llevar un mecha lleva tiempo, incluso con la ayuda de Jarvis. Date prisa y ponte en contacto, te prometo que no sufriré ningún daño. Tras sacar a Tony Stark del alcance de la bomba, el rostro lloroso de Pepper apareció frente a él y preguntó con preocupación. De hecho, Alexander Pierce ya estaba muy satisfecho con la respuesta del ataque de fuego de largo alcance. Originalmente, papá hizo que la gente ignorara su habilidad, lo que equivale a una sugestión psicológica, haciendo que la gente inconscientemente lo ignore y a las personas que lo rodean. Pero puedes sobrevivir, Tony Stark, realmente eres digno de ese niño, pero ese murió en nuestras manos, Tony Stark, puedes sobrevivir con un movimiento de su mano. Little Pepper fue arrastrado directamente a su propia dimensión. Quiere que algunas personas paguen, su buena vida fue arruinada por esos malditos bastardos, iba a tener éxito. Y esta organización, Tony no tiene ninguna duda de que fue la que lo atacó en el hospital Fuerzas Armadas Desconocidas.
Tony también mantuvo a Jarvis investigando. Tras realizar una serie de investigaciones, el padre actual puede dibujar fácilmente una dimensión para entrar. Al ver la mano de Tony sobre su cuerpo, el mecha se acercó rápidamente a él pieza por pieza. Pepper dijo obstinadamente, bueno, sigue siendo un poco cruel, parece que este aspecto necesita ser reforzado. Es solo que la sangre que ha fluido en este corto periodo de tiempo ha causado un suministro insuficiente de sangre al cuerpo, y el mareo es obviamente inevitable. No queda ni la más mínima imagen en la mente, pero en ese caso, no se puede ocultar a la máquina, porque el principio de funcionamiento de la máquina es diferente al de los seres humanos, al igual que el escaneo infrarrojo. Tony Stark dijo con el rostro pálido. Es justo decir que la reacción instintiva de Tony Stark salvó a Pepper, y también a él mismo. Tony, ¿estás bien? Papá salió con la niña en brazos. Las personas después del fortalecimiento genético de primer nivel no son invencibles. La pérdida excesiva de sangre también tendrá el mismo efecto. Reaccionan como la gente normal, pero su calidad física y fuerza son mayores. Ahora, por no hablar de los rayos infrarrojos, incluso si los misiles los bombardearan directamente, no les causarían ningún daño. Durante tanto tiempo, papá no tuvo nada que hacer en Maple Leaf Town. Tony estaba furioso. Papá habría sido observado por imágenes térmicas infrarrojas. Si Pepper muere, obviamente no se lo perdonará en vida, e imaginando el resultado, la ira de Tony Stark será imparable. Uno está en el suelo, el otro en el centro del universo, y no hay comparación. Estoy bien, vete ahora, alguien está atacando, ve y contacta con Shield, déjamelo a mí. La fuerza mecánica de Tony aún es buena, solo míralo conmigo, tienes que creer en ti mismo. Tony, puedo ayudarte, luchemos juntos. No correré ningún peligro. No sé quiénes son esas personas. Lo importante ahora es mantenernos a salvo, ¿sabes? ¿Entiendes, Pepper? No te preocupes, eres un hombre enorme, así que cálmate. Después de todo, no son cadáveres de la misma dimensión. Si no fuera antes, Peng Banley habría detectado un metal anormal y una transmisión de señal cerca de su casa a través del satélite de Maple Leaf Town, podría no haberlo notado, y Tony Stark no podía imaginar las consecuencias. Pero ahora, mediante el estudio de los códigos de la dimensión oscura, papá, por favor, ayuda a Tony. Si hubiera sido él quien estuviera vestido en ese momento, tal vez no habría podido calcular el disgusto más apropiado para rescatar a Pepper de semejante explosión. Punto. Esto es similar al espacio espejo usado por el anciano, pero su versión es más obvia y simple. Ella atrae directamente a los humanos a un espacio tetradimensional de la imagen reflejada, que existe originalmente, y la habilidad del padre es crear una existencia en una dimensión superior, cuyas reglas las establece el propio padre, a diferencia del anciano, que necesita depender de cosas reales. Pronto, Jarvis fijó 15 objetivos no muy lejos. Los propulsores a sus pies lo elevaron por los aires. Comparado con el anciano que Nick Fury obligó a hacer cosas, es mucho más fuerte, e incluso ahora domina la capacidad de predecir el futuro. Esta misteriosa organización posee el plano para la construcción de su reactor ARC, y aún puede producir energía. ¿Cómo es posible? Sin embargo, no esperó a que terminara. Los ojos de Tony Stark se encogieron violentamente al ver esas luces centelleantes con robots en el pecho, 7 u 8 similares al reactor ARC que él había diseñado. Papá no pudo evitar reírse al escucharlo, tocó la cabeza de la niña y le enseñó con una sonrisa. Pero no hay duda de que estas son las habilidades que papá posee ahora. Muchas tecnologías actuales, incluyendo Internet, se crearon originalmente para su uso en la guerra. La niña, obviamente, no entendió muy bien la idea de Tony Stark y susurró en los brazos de Little Pepper. Y las cosas que papá ha investigado durante este tiempo no son solo estas, incluyendo el núcleo del telar del destino, el código de Banner, el código de Carol Danvers, incluyendo, tras el despertar del Capitán América, el cuerpo que despierta repentinamente. El código que cualquiera puede abrir. Lo he estudiado una y otra vez, y algunos lo han comprendido por completo. Por ejemplo, mi padre puede transformarse en Hulk y ganar dinero para cualquier persona 097. Hay muchas habilidades que permiten a las personas extraer la energía que necesitan del aire en cualquier momento y lugar, como Carol, pero estos ancianos no tienen sujetos de experimentación adecuados por ahora. Él es un dios, así que, naturalmente, no necesita encargarse de todo él solo. Siempre ha creído que él y los niños de Maple Leaf Town deben tener una relación de igualdad, y si sigue ayudándolos y protegiéndolos, perderán su propio progreso. El corazón, en cambio,
Se ha convertido en un subordinado, por lo que es completamente innecesario. Por lo tanto, incluso si comprende algo, papá no tiene intención de intervenir. La velocidad es tan rápida, y con la función de rastreo 5.9, Stark no tiene tiempo para reaccionar. No lo hice, pequeña, ¿de qué estás hablando? Ah, en este momento, solo siente una ira infinita. Quiero que mueras, para esos niños apestosos, dejar algunos enemigos para que los resuelvan solos es obviamente el mejor resultado, para no estar ociosos día tras día. Entonces, el rugido en su corazón ardió con más fuerza. Bueno, papá, Tony, estará bien, ¿verdad? Eres inteligente, no puedes decir eso delante de tu hermano Tony. Mucha gente dice que si el mundo es pacífico, la gente de la Tierra debería poder salir corriendo de la Tierra y colonizar el universo. Al escuchar las palabras de papá, Pepper se relajó de repente, y Pepper obviamente creía incondicionalmente en sus palabras. Papá miró a la tranquila niña en el pasado, que ha crecido para estar a su lado ahora y está a punto de casarse, y él rió y bromeó con algunas fluctuaciones emocionales en su corazón. Hermana Pepper. El novio que buscas es realmente estúpido. ¿Por qué no los atacó directamente? Le volaron la cabeza con el ataque anterior. Bueno, es solo que su comportamiento puede ser un poco lamentable. Tras comprenderlo a fondo, papá sintió aún más que este mundo funcionaba como un programa preestablecido, y que el de la Sociedad de Ayuda Mutua de Asesinos era más como un sistema de alarma, indicando la aparición de algunas variables en el sistema, o algo así como un código de gusano. En este sentido, mi padre ya había tomado una decisión en su corazón, había decidido abandonar Hydra. Pepper corrió hacia la niña en brazos de su padre con rostro feroz. Cuanto más comprendía la información y los datos de este mundo, y cuanto más comprendía sus propias habilidades, más presentía papá que este mundo está compuesto de todo tipo de datos, y que algunas cosas podrían estar realmente predestinadas. Ya sea la Tierra o el universo, esta gran computadora se había configurado después de que comenzara a funcionar. Mi padre no tenía forma de saber qué sucedería con la Sociedad de Ayuda Mutua de Asesinos Blacken, y no sé por qué se había vuelto así, pero su tipo de cálculo. Un nombre que podía asegurar que la capacidad de causar algún tipo de daño a este mundo en el futuro es real. Comillas papá. Tony Stark no sabe nada de todo lo que le rodea, y el propósito de Pepper, protegerse, obviamente no es un problema, así que no le preocupa en absoluto. Milagrosamente, el anciano que ha transformado el mundo a lo grande no se ve a sí mismo en ese sistema, pero ve los planes de las desordenadas organizaciones de Hydra. Fue bombardeado directamente y volvió a entrar en las ruinas de su propia villa. Comillas boom. Aunque eso causará muchas bajas, los niños también necesitan crecer, ¿no? Papá está acostumbrado a las pretensiones de Tony. Después de todo, un superhéroe aún debe prestar atención a su identidad. Oye, papá y hermana son tímidos. Los dos se pelearon. La chica inventó el cuchillo en el costado. Definitivamente, míralo, pero me parece haber oído que este niño Tony te ha confesado. ¿Cómo es? ¿Estás pensando en ello? ¿Quieres que papá sea un testigo para ti o algo así? Pero sin duda, esta forma de pensar es errónea. Todo tiene dos caras, y lo mismo ocurre con la guerra. A lo largo de la historia de la Tierra, descubrirás que toda la historia de la civilización humana es, en realidad, una enorme cantidad de guerras. Los países están en guerra entre sí o a mayor escala, lo que causa innumerables muertes de civiles, pero también una gran explosión tecnológica. Justo después de fingir ser forzados, los 5 mechas de combate terrestres dispararon cohetes directamente detrás de ellos y volaron hacia él. El rostro de Pepper se puso rojo de repente y se cubrió la cara, avergonzado. A papá no le preocupa la seguridad de Tony Stark. Sin duda, Tony Stark es un genio. El sistema antichoque de su exoesqueleto individual es muy valioso incluso para papá. Si papá mismo ahora construye directamente una nueva raza desde el nivel celular y usa el diseño de Tony Stark como modelo esquelético, puede que dicha raza no funcione bien con otras, pero el grado de resistencia al juego es definitivamente el número 1. Ambos vieron la escena juntos y conectaron por video, pero antes, Ivan Banke no dijo nada. Comillas boom 9. La misma frase salió de las bocas de papá, Alexander Pierce y Tony al instante. Un ataque con misiles como ese no mataría a Tony Stark. Al ver esto, Tony se puso de buen humor y gritó. La majestuosidad del mecha se disparó y las bombas señuelos se lanzaron directamente desde todas partes de su cuerpo, atrayendo a los mechas restantes para atacar al mismo tiempo. El ataque de Tony Stark es rápido y preciso. Vale, papá, lo sé, respeta a los mayores y guarda las apariencias.
Pero después de todo, es una persona que ha estado apartada del círculo académico durante mucho tiempo. Aunque tal fuerza no afectará el estatus de tales mechas de control individual en Enidra, la secuencia táctica se reduce de forma escurridiza. De esta manera, como carne de cañón, es prácticamente igual, y no puede ser la principal fuerza de ataque. Se han descubierto algunas de las nuevas armas y materiales actuales, y materiales super resistentes nunca antes vistos. Tony Stark volvió a despegar en cuanto papá pensó. Esta vez, Tony Stark ya no se queda parado en el mismo sitio, como un tonto. Escaneó a 15 enemigos. Es evidente que, a través de Jarvis, analizó rápidamente los 5 cañones de gran potencia en tierra que más lo amenazaban. Primero, jeje, incluso semejante basura se atreve a venir a mí para ser tan salvaje, ¿quién te dio el coraje, Obviamente, es incomparable con alguien como Tony Stark, que posee una gran cantidad de tecnología de vanguardia. Alexander Pierce era muy reacio a exponer semejante mecha, debido a su fuerza, aún tenía mucha confianza, pero tras considerarlo detenidamente, decidió exponerlo. Maldita sea, dame la muerte, 39 comillas eso es todo jefe, puede que hayas olvidado que Tony Stark es traficante de armas, y todo lo que le tira a la compañía es basura que no puede usar él mismo, y los materiales que se usan en los mechas de otros no están al mismo nivel que los nuestros, ¿de acuerdo? La armadura de combate individual es, para decirlo sin rodeos, una máquina de guerra. Es similar a los tanques y aviones en el campo de batalla, pero la armadura 097 que desarrollaron es más flexible y puede llevar tanques y aviones a la vez. Es solo funcional, y esas armas, materiales y sistemas de armas de guerra son inevitables, ¿por qué? ¿Cómo puede ser tan débil? Eso explica por qué sus mechas le parecen tan débiles a Tony Stark ahora. Todos dependen de Ivan Banke y Anton Banke. Al probarlos en su base, la resistencia de estos mechas es obviamente aceptable. ¿Cómo pueden ser tan frágiles en el campo de batalla real? Como papel, se rompen al tacto. Nadie subestimará la I+D y la capacidad creativa de Tony Stark, ni siquiera Hydra. De lo contrario, no habrían querido que Tony Stark los sorprendiera en Shandong, sino que los matara directamente. Los materiales no están al mismo nivel y no hay comparación. Papá estaba un poco decepcionado, Tony se mostró desdeñoso y Alexander Pierce estaba completamente sorprendido. La chica lo dijo muy seria, haciendo que Pepper, que estaba a un lado, se pusiera blanca y negra. La razón es esta, pero es muy bueno que lo digas directamente. Él mismo también, se acercó rápidamente a los 2 mechas restantes. Cuando Ivan Banke y Anton Banke comenzaron su investigación en esta área, Hydra no proporcionó ninguna otra ayuda, ni armas ni materiales, excepto los fondos Y. Lo que pidieron. La voz de Ivan Banke resonó en el oído de Alexander Pierce. Vamos, déjame ver cómo están tus defensas. Como mucho, lo mareo. El humo se disipó, 3 de los 5 mechas fueron desguazados, y el estado de los 2 mechas era obviamente deficiente. Era demasiado tarde cuando las 5 armaduras terrestres intentaron despegar y esquivar. Incluso la dureza de los mechas es mucho mayor que la de las armas comunes. Alexander Pierce estaba desconcertado. Aunque tal sorpresa parece un poco grande en este momento, e incluso algunos superan su capacidad de resistencia, cuando Ivan dijo esto, Alexander Pierce lo entendió todo. Después de todo, su velocidad de reacción sigue siendo más lenta que la de los seres humanos. Debido a las limitaciones de la época, la velocidad actual de las computadoras no es muy rápida. Por lo tanto, la explosión se extinguirá al instante. Alexander Pierce lo comprendió al instante al escuchar esta explicación. Y lo más importante es que, de esta manera, se puede recuperar una oleada de fondos con solo pagar un poco de mano de obra. Al mismo tiempo, se puede probar la fuerza de estos mechas, lo cual es conveniente para fortalecer. ¿Por qué no hacerlo? Con el poder de Hydra, esto es mejor que un negocio con pérdidas, solo se trata de cuánto gana. Naturalmente, no tendrá ninguna duda. Ambos son genios, incluso si no han estado en contacto con este campo durante muchos años, han desarrollado mechas y armas. Mientras el cuerpo se acercaba rápidamente, la pistola de palma en su mano y el misil detrás de él, como un fuego artificial disperso, dispararon directamente a los 5 robots terrestres. En la oficina de Alexander Pierce apretó las manos y murmuró en voz baja. Es solo que en el mecha rojo y dorado, naturalmente hay algunos signos más de ser bombardeado por la explosión, lo que lo hace parecer aún más avergonzado. Tiene muy claro que, sea un arma poderosa o no, mirar los datos y compararlos con varios experimentos nunca será tan preciso como ponerlos en el entorno que necesitan usar para experimentar.
Punto. En pocas palabras, es como la diferencia entre las armas láser que Hydra desarrolló y las que usaron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. No son de la misma época, y, naturalmente, no hay comparación. Si dejo que los expertos internos en materiales, dinámica y armas de Hydra cooperen con ustedes, podrían desarrollar una armadura más poderosa. Conociendo ese resultado, Alexander Pierce se sintió bastante feliz. Cuanto más se puedan mejorar, más se demuestra el futuro de una armadura para un solo soldado, ¿verdad? Alexander Pierce no podía evitar desear ver cuán poderosas armaduras serían creadas por toda la élite de Hydra trabajando en conjunto. Sin duda, estoy seguro de que, si es necesario, incluso puedo convertir directamente la energía del reactor en un arma láser. Ivan tomó un sorbo del vino que le ofrecieron las bellezas que lo rodeaban y apretó un puñado en su mano. Se sentía extremadamente relajado, pero también hablaba con confianza. Su padre siempre odió a la familia Tony Stark, pero antes de que Ivan Banke pasara por esos líos, no era una persona tan extremista, era muy racional, sabía muy bien que, dondequiera que estuvieran sus ventajas, no se confiaría ciegamente en intentar compararse con Tony Stark. El anciano sigue vivo, y nunca ha experimentado la desesperación de un anciano con una enfermedad terminal que quiere salvar a la gente pero no puede. Sigue muy despierto. Entonces, ¿tienes la confianza para igualar a Stark?, preguntó Alexander Pierce con los ojos entrecerrados y una sonrisa. Ignorándolo directamente, Ivan parece haber vivido una vida incontables veces más feliz que su jefe. Alexander Pierce no tiene intención de ser un héroe. No le falta tolerancia y confía plenamente en su capacidad para controlar sus talentos. De lo contrario, Nick Fury no habría sido ascendido a ese puesto. Mientras pueda traer beneficios a su Hydra, sin mencionar la belleza, el vino, etc., vas a matar, él puede estar de acuerdo, siempre y cuando seas valioso. Bueno, puede que no pueda hacer otras cosas, pero en términos de mecha, si estás dispuesto a cooperar conmigo por completo, me aseguraré de vencer a Tony Stark en el desempeño del mecha. El mecha de la puerta de su suegra tiene un significado asqueroso. Si quieres conquistarme, tienes que conquistar a un tipo corpulento. Ivan Banke, nacido en Rusia, obviamente detesta a los mechas de Tony Stark, y prefiere a los corpulentos con aspecto horrible. De acuerdo, te daré la oportunidad de actuar. Alexander Pierce sonrió, con una carcajada. Aunque el plan para matar a Tony Stark esta vez obviamente va a fracasar, los 15 mechas no pueden ser sus oponentes, pero tras descubrir un talento a su alrededor, Alexander Pierce siente que ha ganado mucho dinero. No es de su lado, es de Industrias Amber, y no tiene nada que ver con él, el ministro de SHIELD definitivamente. Alexander Pierce no es tan fácil de confiar en la persona de otro. Es imposible para Ivan creerlo cuando la arruina. Toda la información sobre Ivan está en su mente. Un tipo que fue a la escuela y fue despedido por pelear debido a su temperamento irascible. La vida es un gángster, una prostituta o un conflicto. Una persona así, al llegar a Hydra, solo fabricó un mecha así, e incluso un arma así. ¿Qué es esta persona? Es bueno ser una persona. Tales talentos, siempre que Alexander Pierce no tenga problemas mentales, los usará bien de forma natural. E Ivan Banke es un genio. Aunque no sea tan versátil como Tony Stark, no cabe duda de que, en las mismas circunstancias, su mecha podría no ser capaz de vencerlo. Debes saber que en el incidente original, incluso en una situación tan precaria, usando los únicos recursos a su disposición, Ivan Banke recibió un látigo. Casi mata a Stark. Su habilidad es incuestionable, después de todo, ni siquiera se ha involucrado en investigación e invención desde su graduación. Este tipo de cosas son visibles a simple vista. Entonces, gracias, jefe, podemos empezar, ya no puedo esperar. Ivan Banke apartó a la hermosa mujer que estaba a su lado y dijo con entusiasmo, mirando a Tony Stark muestra su gran poder en el video, e Ivan Banke siente el impulso de colgar a Tony Stark. A pesar del odio del anciano, no está dispuesto a intervenir. Pero el anciano, en su propia familia, era tan miserable porque el padre de Tony Stark tenía la misma edad, e Ivan Banke también tenía la mente para compararse con él. La gente es orgullosa, e Ivan Banke es igual. Nunca se ha sentido inferior a nadie, pero su entorno anterior le impidió hacer demasiado. Y ahora, tras entrar en Hydra, no le importa el propósito de la otra parte. Mientras se cumplan sus deseos y él haga algo, no le importa. ¿Lealtad? No existe, es solo un intercambio de intereses. Punto. Bueno,
En ese caso, haré que alguien venga a ti. 35. Al oír esto, Alexander Pierce se quedó atónito por un momento, y luego rió, y rió con mucha alegría. Para ser un subordinado tan activo, es invencible. Y lo más importante, también quería comprobar si Ivan tenía la fuerza que decía. Irá a probarlo con Ivan, no Zhao, para ver quién puede vencer a Ivan y Tony Stark. Esto está relacionado con su próxima estrategia para Maple Leaf Town. Alexander Pierce es muy consciente de que sus planes pueden parecer secretos, pero sinceramente, no confía en poder esconderse del gigante. Sin embargo, la otra parte no hizo nada. ¿Significa eso que, mientras no se exceda, la otra parte no disparará? Para Tony Stark, el ataque fue una prueba para él, y el resultado le resultó muy satisfactorio. Parece que la otra parte no está interesada en este tipo de jugadas insignificantes, así que puede hacer más. Necesita poner a prueba la actitud de esa persona, comprobar dónde está el límite del oponente y luego decidir el siguiente plan de acción. Pero no hay nada. No necesitas preocuparte por esto. Punto. Boom, boom, boom. Si no fuera por su fortalecimiento genético 2, y no hubiera forma de resistir el ataque del misil, simplemente se habría ido a la capital. Mirando al retorcido Tony que quería darle las gracias con esa extraña expresión, papá sonrió, dejó unas palabras y desapareció justo frente a Tony Stark. Los fuegos artificiales, como si algo realmente hubiera explotado, son hermosos, sin mencionarlo. Pepper corrió hacia Tony Stark de inmediato y preguntó preocupada. Y esta vez papá se acercó con Pepper. Por parte de Tony, la pelea se detuvo en este momento. Pero no subestimes a Xiao Chili, una mujer fuerte que parece hablar bien entre semana. La niña obviamente no entendía cómo una persona como Tony Stark se asociaba con la palabra grande, pero no refutó las palabras de su padre y pensó por sí misma con la cabeza ladeada. Cuando Little Chili pensó en la persona que arruinó su buena cena antes, le picaron los dientes de odio. Papá dijo con una sonrisa amable. Tony dijo con desdén, mirando a ruinas por todo el suelo, pero los reactores en el pecho eran tan deslumbrantes a los ojos de Tony Stark que todos se convirtieron en fuegos artificiales en el aire. Si él, sus hombres llegarán pronto, ¿sabes quiénes son los atacantes? 35 Goteo detectando detección completada, dada la enorme diferencia entre la fuerza, la flexibilidad y las armas de los mechas, los 15 mechas tuvieron la ventaja de un ataque repentino en la etapa inicial. No mataron a Tony y fueron eliminados rápidamente. Tony fue derribado. Papá, parece ser muy amable con ese tío. 35 Las luces laterales se encendieron automáticamente y parecía una especie de laboratorio. No, debiste haberme prometido antes. 35 Señor, debería agradecerle a su padre, porque si no lo hubiera curado, según su situación en la organización terrorista, debería colocarse el reactor en el pecho, lo que le provocaría temor al envenenamiento elemental al otro lado, en el último piso de un edificio en la esquina de Millikin, donde no había nadie. Las figuras del padre y la niña aparecieron de repente. Las orejas de Little Pepper se pusieron rojas al oír esto. Rugido Didi, salvó a todos, pero solo abandonó su propia vida. Comillas antes de qué? No sabía de qué hablabas. Bueno, mejor no hablemos de palabras hipócritas. No se disculpó antes. Lo perdono, señor Stark, tiene anemia leve y un poco de radiación. No, son solo estas tonterías, aún quiere pelear conmigo. Es una auténtica basura. Esto hizo que Tony Stark diera un suspiro de alivio. Pensó en qué le pasaba. Si tuviera una enfermedad terminal o algo así en ese momento, sería un tonto. Estaba a punto de cambiar de opinión y empezar una nueva vida. Bueno, hoy que te pasó algo aquí, ven a echar un vistazo. Tu mecha es bastante bueno, es un buen invento. Las sucesivas explosiones dejaron atónitos a los vecinos a lo lejos, que se dieran cuenta de que estos ricos sabían jugar. Intentó comprender las palabras de su padre, pensando en el sonado anuncio de Tony Stark sobre su identidad, diciendo que quería mantener la paz mundial. Jarvis le recordó amablemente. Al ver a papá irse y escuchar sus palabras, Tony Stark se sintió un poco inquieto, como un buen estudiante desconcertado por las significativas palabras del profesor. Quiso decir algo, pero su padre lo detuvo. La playa Maybury, la zona residencial de los superricos, parece tener hoy un espectáculo especial de fuegos artificiales. Comillas no, oíste mal. No dije nada. Jarvis, revisa mi condición física. El cuerpo de un mortal es comparable al de un dios. Tony Stark, en su mundo, usó sus propias acciones para demostrar lo que significa, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Puede que haya retrocedido o dudado, pero al final se alzó como un mortal que se puso al frente de la resistencia, chasqueó los dedos, e incluso lo pagó con su propia vida. Tony Stark, un gran hombre sin duda, aunque todavía puede tener sus defectos, tsundere, para salvar la cara o algo así, pero Tony Stark es digno de todos, definitivamente. Tal vez el único que lo siente es su hija Morgan y su amante, Pepper. ¿No has visto lo feroz que es la Pepper transformada en Iron Man 3? Tony nunca se ha atrevido a pasar el tiempo al aire libre. Comillas, genial Tony, ¿cómo estás? No pasa nada, pequeño, tienes una gran habilidad. No dejes que esas tonterías te arruinen la vida. Me voy, cuídate. 35. Cuando Alexander Pierce decidió rendirse, el dispositivo bloqueador de señales de este lado ya había sido evacuado. Por lo tanto, Pepper contactó rápidamente a Phil Coulson, y los equipos de emergencia de SHIELD también se dirigían hacia este lado. Tú, papá, no eres tan tacaño como crees, gracias, papá, de verdad, yo. Date la vuelta y vete, papá, estás aquí, informó Jarvis de inmediato. Es un gran hombre, no lo sé, pero los averiguaré. Por cierto, Pepper, antes de que Pepper corra más rápido, sin embargo, al caer al suelo, sintió un mareo que le hizo sentir a Tony Stark que algo andaba mal. Al oír este cumplido, Tony se sintió reconfortado, y la culpa y la disculpa previas ya no pudieron reprimirse. Inmediatamente le preguntó a Jarvis. Al ver que Pepper estaba a salvo, Tony respiró aliviado, pero al ver a un hombre asiático frente a él sosteniendo a una niña con una sonrisa, su estado de ánimo se complicó muchísimo y dijo algo respetuoso. Pensando en su anterior contacto con su padre, su actitud y la reacción de este, Tony Stark rugió con cierta ira. Comillas, dices que papá, BBFJ, sigue enojado conmigo, preguntó su padre con una sonrisa. Sin duda, la villa de Tony estaba inevitablemente en ruinas. Si ella es violenta, puede asustar a la gente hasta el punto de mojarse los pantalones. Vale, ya entiendo, no hace falta que lo repitas, gracias. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Pero al pensar en lo que hizo papá, Tony Stark parecía un poco infantil. La niña asintió obedientemente y no dijo nada. Papá, ¿qué te pasa? Comillas, tormentas cósmicas, rayos, flujos de datos. Es solo que, tras la partida de su padre, seguía frunciendo el ceño mientras dormía, pero no supo cuándo se le relajaron las cejas, y parecía extremadamente tranquilo y sereno. Si no fuera por ellos, ni siquiera sabrían que habría noticias de una tormenta de datos así pasando por la Tierra en el universo, y, naturalmente, no estarían ociosos vagando por el universo para recibir estas cosas. Bueno, no pienses en ello si no puedes entenderlo. Lo descubrirás más tarde. Debes tener claro que el tamaño de una persona no tiene nada que ver con su comportamiento habitual, sino con su rostro, que puede implicar decisiones que afectan su vida o su muerte. Parecía que quería encontrarlo, pero Afu y los demás lo detuvieron. Para algunos extranjeros, los niños pueden ser simplemente opcionales. Incluso para mucha gente, es bueno tener solo 2 personas en la vida. A Asu y a ese Honmi no le gustó mucho. Cuando vi esa película, aunque era vieja, papá seguía pensando que no valía la pena para Víctor. Este sueño parece extraordinariamente dulce y hermoso. Incluso con su carácter de sereno con todos, papá ahora se siente un poco incómodo. La conferencia a cara descubierta que presencié al principio fue una experiencia y una humillación que jamás olvidaré para este buen anciano. Ahora el mundo ha cambiado por mí mismo, y las cosas han cambiado por mí mismo, lo cual también es bueno. Preferiría quedarse aquí que volver a casa. Y si pudiera leer ese flujo de datos, su control sobre el mundo entero y la fuerza de su habilidad cambiarían a pasos agigantados. Y los recopila a una velocidad extremadamente rápida, incluso con la velocidad de lectura actual de su padre. Bueno, busca algo y pon a prueba mis pensamientos. 35. Por cierto, papá, ¿qué hacemos aquí? Al ver la risa inexplicable del anciano, la luz dorada de sus ojos desapareció. La chica, sin saber por qué, no pudo evitar sonreír, y preguntó con una risa estúpida. Comillas, ¿quién hubiera pensado que, al tratarse del lado de Tony, algunas de las trayectorias del destino que despertaron su curiosidad le traerían tal sorpresa? Aunque Reed y Ben tengan mucha información en mente, mientras él haya estado en este mundo, dejará rastros. Aunque Atuel dijo que Ben rechazó la invitación para ayudar, ahora que este proyecto está en la agenda, con Hydra entre los contribuyentes, sigue siendo muy fácil ayudar a tus compañeros en asuntos tan triviales.
Bueno, no hay nada interesante afuera, volvamos. Papá se quedó un poco aturdido, y de repente, una explosión de éxtasis lo invadió. El mundo en sus ojos se convirtió rápidamente en un torrente de datos. Y pensando en Víctor, papá recibió automáticamente algo de información del sistema Maple Leaf. Y ahora, papá tiene la sensación de que si analiza el flujo de datos y analiza los resultados, es probable que pueda penetrar el contenido, comprender en qué estado se encuentra, porque no hay niños y descubrir todas las razones de esto. La niña está un poco confundida. Resultó que Víctor ya había llegado a Maple Leaf Town, pero había estado paseando por Maple Leaf Town durante este tiempo como inversor en Maple Leaf Town. Red y Ben siguen siendo bastante buenos, y en realidad es bastante bueno cuando los Cuatro Fantásticos se convierten en Fantásticos 2. Y no le importa ayudar a Red a quedarse allí. Papá ha estado estudiando todo tipo de datos durante tanto tiempo. En esta tierra, nadie en este universo comprende el funcionamiento de este mundo mejor que él. Ni siquiera la bondadosa hermana Grace puede compararse. ¿Acaso alguien así puede considerarse grande? Al mismo tiempo, también vio a Ben, Red, Sue, Víctor y sus amoríos. Con un gesto de la mano de su padre, el divorcio entre ambos pronto llegó a su fin. La mujer no solo tuvo que abandonar la casa, sino que también tuvo que pagar una considerable indemnización por daños y perjuicios. En cuanto a la pensión alimenticia, no había Mao. A medida que se volvía más consciente de la naturaleza de este mundo, papá también descubrió por qué no podía tener hijos en este mundo. Lo que no sabía era que su línea del destino fue tocada ligeramente por su padre, y en la próxima vez, pronto se encontraría con el cadáver de una mujer que realmente era adecuada para el 00, dijo papá con una sonrisa. Aunque dejó ese mundo, si no podía tener un hijo, papá siempre sintió algún tipo de culpa por los padres que no pudieron cuidarlo en ese mundo, aunque tal vez no lo vieran en absoluto. Víctor. Mirando el entorno circundante, la niña vio a un hombre fuerte de mediana edad durmiendo en el sofá roar, que parecía un laboratorio. Pero para una persona como papá, que ha viajado por cierto país misterioso en sus huesos, heredar el linaje es algo muy importante. Después de tantos años, está a punto de convertirse en su obsesión. Desde el punto de vista de la niña, no es tan bueno como el tío Goudan, quien se esforzó mucho por ayudar a los civiles en esas zonas devastadas por la guerra. No, es solo que estoy agradecido con una organización que hace un buen trabajo y no la nombra. Papá sonrió y dijo que estaba muy agradecido con una organización que no quería revelar su nombre. La niña seguía sin entender, pero se portó bien y no hizo más preguntas. Es solo que Ben no quería volver a ese triste lugar y vendió la casa directamente. En cuanto a las flores, papá sigue muy interesado. Parece que Víctor también tendrá beneficios especiales debido a esta tormenta, pero estos no son importantes. Al mirar atrás, podemos encontrarnos con este hombre cariñoso que fue engañado sin piedad por otros. El corazón latía con fuerza. Comillas, has conocido algo feliz y todo esto. Ben no lo sabía, aún dormía profundamente, con la ayuda de Macht. El abogado de Murdoch, un abogado serio, y algunas pruebas que Red le había dejado a Ben antes. Una puerta se abrió frente a él y el anciano entró con la niña. Papá sonrió y sus ojos instantáneamente se volvieron dorados. Punto. Y cuando se encuentre con Red mañana, Red tendrá una oportunidad similar de conocerlo. Después de todo, las inundaciones, o lo que sea, aparecieron porque Dios las castigó, según sus creencias. Si algún día aparecen otros dioses, tomarán la iniciativa en la carga, dijo Barney Chad con una sonrisa, abriendo el camino. Que Víctor venga a verme. Sin embargo, al segundo siguiente, Barney dijo con frialdad, papá es un hombre muy justo. Aunque no se fije en sus cosas, lo recompensará por conseguirlas de los demás. Señor Víctor Von Doom, papá lo ha invitado. Papá no quería ser tan problemático, pero debido a la reciente llegada de muchos trabajadores a Maple Leaf Town, no todos tienen cerebro, y papá no quería que los idiotas le arruinaran el ánimo, así que simplemente lo dejó pasar. Y si saliera en los cómics, sería interesante. Al ver a Víctor, por un lado, siente cierto interés en él y, lo que es más importante, quiere saber si este Víctor es el Víctor común y corriente de la película de su vida anterior o el de los cómics. Por favor, acompáñame. He visto que no pareces tener mucho miedo de la existencia de tu padre, algunos solo son cercanos, ¿por qué? ¿Puedes decírmelo, 35A, por qué deberías tener miedo? Papá es muy amable y también muy bueno hablando. No subestimes la diferencia, es enorme. También analizó muchos hechizos del antiguo
Bueno, ahora el mago guerrero lo tiene todo, solo espera a que empiece el juego. Es una persona increíble que se ha convertido en un dios, y mi padre sigue muy interesado. ¿Dios, qué? No es irreemplazable, en sus corazones, Dios también sangrará, y su padre no es tanto una creencia, sino un anciano benevolente, un anciano sabio, un anciano respetado y humilde. Aunque salió a explorar el mundo, incluso entró en la Casa Blanca y obtuvo buenos resultados, nadie allí le habló de creencias. Cuanto más conoce sobre Maple Leaf Town y su gente, más anhela salvar a su madre. La existencia aquí es como... Oh, no. Después de ver tanto, se siente como un dios. Por supuesto, el anciano no hará eso, necesita más, y depende de ellos. Debido a su relación de mariposa, su destino ha cambiado de antemano, por lo que su cónyuge en el destino original ha desaparecido, y el anciano naturalmente lo compensará. Tras la confirmación, Víctor ya no pudo contener la curiosidad. No lo pienses tanto. Papá rara vez me pide que traiga a forasteros a verlo, padre, ¿quién existe? Esto demuestra que debe haber algo en ti que atrae a papá y le hace querer verte. Con un cambio tan repentino, consciente de su condición física y su magia negra, Víctor, quien definitivamente no es su oponente, sintió una amenaza de muerte por parte de Barney Cha en ese momento. Ya sea la secuencia genética de Hulk cuerpo a cuerpo, la potencia de fuego de largo alcance de Carol Danvers o la secuencia de un asesino, aunque no es tan exagerada debido a la calidad original de las personas, es suficiente para obtener recompensas. Pregunto directamente. Tras ser irradiados por rayos cósmicos, ambos habrían adquirido habilidades especiales. El corazón de Víctor se aceleró. Cualquier falta de respeto a papá sería un desprecio por todos nuestros Maple Leafs. 35 Aunque estaban en el mismo territorio miliciano, este lugar parecía ser dos mundos completamente diferentes del mundo exterior. En cuanto a las personas que crecieron en Maple Leaf Town, en realidad no tenían mucho miedo a los dioses ni a los inmortales debido a la relación de su padre. Mirando a Víctor, algo cegado, Barney dijo con una sonrisa, si todos fueran iguales, no tendría sentido. Las habilidades de cada uno son diferentes, y lo que él tiene ahora es suficiente para que la gente las use. Y mi propia madre, como un dios, debería poder hacerlo fácilmente si quisiera. En la película, Víctor es, en el mejor de los casos, un villano con poco cerebro. Todo el retrato está creado especialmente para el villano, y la imagen es muy débil. Bueno, sí, es la existencia de esa persona, la existencia que nos trae toda la magia. De Maple Leaf Town. Maple Leaf Town ahora es completamente diferente. Víctor Von Doom se quedó atónito por un momento, y sus preocupaciones se aliviaron considerablemente. Son mejores que los dioses de la civilización de algún semental, pero no por mucho. Después de todo, no está dispuesto a verlos a todos. Si tienes tiempo, es mejor que estudies los datos de Carol Danvers y los demás. En cuanto al juego, Pei Qian sigue sentado. Obviamente, es un gran proyecto, y papá tiene que hacerlo aquí. Las recompensas son justas. Estaba un poco impaciente. Aquí no hay fiestas ni bailes desordenados. Todos van del amanecer al anochecer y descansan al atardecer. La vida es muy normal. No importa el tipo de relación racial que tengan entre sí, son extremadamente amigables y cercanos, como un paraíso 5.9 pero lo que quiero recordarte es que debes respetar a papá, si no, Maple Leaf aún no te recibirá, ¿entiendes? Preguntó Barney inexplicablemente. En el corazón de los occidentales, los dioses son grandes, leales, inaccesibles y misteriosos. A diferencia de algún país indescriptible, los seres humanos tienen la idea de que los dioses y los inmortales pueden ser reemplazados por ellos mismos. Se trata más bien de un intercambio de intereses. Entre las diversas sectas de Milekien, Dios es inalcanzable e inaccesible. Por lo tanto, Víctor obviamente no puede comprender una existencia tan grandiosa. No tienen mucho en sus corazones, y algunos parecen solo tener cercanía. La casa de papá fue trasladada a la fuerza a la parte trasera del templo por los niños de Maple Leaf Town, y en el templo hay una estatua suya 100, rodeada de varias garitas. Afu y los demás permanecen allí inexpresivos en ese momento. En el camino, el alcalde Barney, que presentaba a Víctor a todo el pueblo, recibió repentinamente un recordatorio del sistema Maple Leaf. Se quedó atónito por un momento, miró a Víctor con dudas y luego dijo con una sonrisa, de vuelta al municipio de Maple Leaf. Es solo que esta gente de Maple Leaf aún siente aún más curiosidad por saber qué encanto tiene esa existencia. Punto. Este sentimiento es simplemente increíble para Víctor.
Su habilidad es evidente. Quizás no sea rival para un ejército en combate frontal, pero si lucha con infantería a pequeña escala, incluso está seguro de ser el más cercano a Milliken. El poderoso equipo SEAL está justo al frente, y con el apoyo de la magia negra, incluso confía en la victoria. Pero ahora, al mirar a Barneycha y sentir la emoción que le transmitió, esta sensación es tan real. Definitivamente, no te preocupes por esto, ya que la gente de tu pequeño pueblo salvó mi país, es absolutamente imposible que sea tu enemigo. Reprimiendo la exclamación en su corazón, Víctor dijo con seriedad, bueno, ese lugar en Sokovia. Eres de ese lugar. Esto era algo que Barney no esperaba. Dijo con cierta sorpresa. Pensó que Victor Von Doom era un multimillonario atraído por las misteriosas habilidades que se extendían desde Maple Leaf Town. Durante este tiempo, mucha gente así ha llegado. Hay personas de todos los ámbitos de la vida y de 11 industrias. La mayoría se resiste a irse tras llegar aquí. Se unieron a Maple Leaf Town y cedieron voluntariamente el 10% de sus propiedades. El dinero no les importa. Por lo tanto, Maple Leaf Town solo ha podido desarrollarse vigorosamente recientemente. Ahora que el templo está construido, todas las decoraciones son exquisitas y lujosas. Aeropuertos, residencias de ancianos y otras instalaciones originalmente planeadas también se han construido una a una en Maple Leaf Town. Sí, pero nosotros preferimos llamar a Roar la Tobina. Al pensar en el lugar donde la mitad del territorio del país fue arrasado por el ataque armado y ahora se está reconstruyendo a toda velocidad, el ánimo de Víctor decayó inconscientemente. Sin duda, Víctor tiene sentimientos muy fuertes por su país, y como miembro de él, Víctor se muestra extremadamente reacio a que algo así suceda. Destrucción y reconstrucción, incluso si la casa se moderniza, porque el Stark y la construcción de los dioses pueden tener mejor seguridad, pero algunas personas que murieron en la guerra nunca regresarán. Al ver la expresión de Víctor así, Barneycha dejó de lado la seriedad de su rostro, le dio una palmadita en el hombro y dijo basta, una persona con un sentido de pertenencia tan fuerte a su ciudad natal, incluso si ya no existe. El mal no puede ir a ninguna parte. Comillas ¿quién? Sin embargo, mientras seguían los escalones de mármol blanco, caminaban hacia el templo paso a paso. En los escalones originalmente vacíos, aunque había un hombre extremadamente fuerte. Víctor Von Doom se sentía lo suficientemente fuerte, pero frente a este hombre, incluso presentía que el brazo del oponente podría aplastarlo con poca fuerza, por no mencionar la velocidad. Víctor es una persona muy cautelosa. Básicamente, su magia oscura está activa todo el tiempo. La magia oscura puede no ser útil para otras cosas, pero es extremadamente útil estar alerta a los peligros que lo rodean. Sin embargo, esta persona ahora mismo puede estar completamente segura de que no había nadie allí. Pero en un instante, el otro apareció a tal velocidad que, si hubiera querido suicidarse, Víctor sintió que la magia oscura que había ocultado durante tanto tiempo podría no tener tiempo de usar ni un segundo, y que el otro le daría un segundo. Al mismo tiempo, también vio la ropa del otro y unos grandes personajes detrás de él, guardias de papa. Este vestido obviamente está un poco pasado de moda. Después de todo, un lugar tan sagrado de repente tiene a un hombre con una capa, pero con el tendón y el aura deprimente, esa fuerza desaparecerá en un instante, o incluso más. Víctor ha sido un observador desde que llegó a Maple Leaf Town. Naturalmente, sabe que hay muchas personas poderosas en este lugar, y todas han sido bendecidas por una existencia tan misteriosa. Y ahora, esta persona, sin duda, es muy probable que sea una de las más importantes. ¿Los subordinados de papá son tan poderosos? ¿Cuán poderoso será él mismo? Víctor no podía imaginarlo, pero estaba inmensamente feliz, una felicidad que nunca antes había sentido, y por primera vez sintió que salvar a su madre no parecía tan inalcanzable. Es muy probable que pueda encontrar el resultado por parte de su padre. Señor Yuanga, este es el invitado de papá, por favor, apártese. Barneycha miró a Yuanga, quien estaba lleno de nervios, y dejó claro que estaba allí a propósito para asustarlo. Las comisuras de su boca se crisparon. Después de todo, este tipo verá a su padre más tarde. Si este tipo no está en la rutina, la aparición de Yuanba le aclarará las ideas. Yuanba asintió y no dijo nada. Con solo una fuerza en el pie, una ráfaga de viento se elevó en un instante. El hombre desapareció frente a él. Y donde originalmente estaba, los escalones de mármol blanco, incomparablemente duros, tenían una profunda grieta. Barney miró los escalones que el bastardo había roto para fingir, con el rostro crispado y las manos apretadas. De repente, quiso golpear a alguien.
Comillas, ¿eres idiota? Avan. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, el rugido furioso de Li Zisen llegó desde donde se había ido Li Yuanba. Li Yuanba fue lanzado al instante por una onda expansiva. ¿Tos? ¿Qué? Son los guardias personales de Papa, y les gusta aprender unos de otros cuando no tienen nada que hacer. Al mirar la figura que salió volando un poco avergonzado, por primera vez, Barney sintió que Li Zimiao hacía lo correcto, pero le sonrió a Víctor con indiferencia y dijo, como si el láser destructivo que ocurrió no muy lejos fuera algo común en Maple Leaf Town. Bien, bien. Víctor es un niño de bien en este momento. Li Zimiao, ¿qué clase de habilidad es usar un láser? Tiene la capacidad de luchar cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no muy lejos, reapareció una escena aún más asombrosa. El tipo que antes parecía un oso, con el rugido, se convirtió instantáneamente en un gigante verde de 5 metros de altura. El suelo se hundió con su rugido. Entonces, ¿vas a pelear conmigo? Desde donde provenía la voz, una mujer con una deslumbrante luz dorada por todo el cuerpo flotó, miró a Li Yuanba y preguntó con indiferencia. Al ver a la mujer flotando en el aire como la legendaria diosa de la guerra, la barbilla de Víctor casi rozó el suelo. Comillas, así que es usted, señorita Carol Danvers, está bien, oye, está bien. Li Yuanba, quien se había transformado del Rage original, recuperó al instante su figura original. Aunque la ropa explotó, los pantalones estaban claramente en buen estado. Se rascó la cabeza y dijo avergonzado, durante este tiempo, Carol Danvers no regresó al universo para seguir siendo caballerosa. Tras descubrir que la Tierra albergaba esperanza para toda la humanidad, no se lo contó a nadie y prometió en silencio su determinación de proteger a su padre. Mientras viva, no permitirá que su padre sufra ningún daño. Muchos podrían pensar que Carol ni siquiera puede proteger bien la Tierra. En una situación tan peligrosa, en lugar de quedarse en la Tierra, se fue al universo para mantener la supuesta paz, como una perra virgen. Pero nadie comprende su desesperación al saber lo bajo que era el nivel de civilización humana en todo el universo cuando era piloto de combate Milican. Incluso sentía que si los Kree se empeñaban en destruir la Tierra, ni siquiera ella podría detenerlos. Era muy poderosa, extremadamente poderosa, y las naves espaciales y los acorazados eran como un trozo de papel frente a ella, pero ella era solo una persona, ¿Cuánto tiempo podría proteger la Tierra? ¿Cuánto tiempo podría proteger su propio planeta? En ese momento, comprendió que si los extraterrestres realmente querían invadir la Tierra, con el nivel actual de la tecnología humana, los seres humanos definitivamente perderían, y no había la más mínima posibilidad de ganar. Con tanta desesperación y preocupación, la seguidora Kree se mostró hostil hacia la Tierra. Ella se fue de aquí y, mientras mantenía la paz en todo el universo, también buscaba otro lugar habitable para la humanidad, buscando aliados humanos. Sus posibilidades eran limitadas, pero hacía lo mejor que podía. Sin embargo, el resultado la volvió pesimista. El universo entero también tenía sus propias reglas, y nadie vendría a ayudar a la Tierra, y si realmente estallaba una guerra, ella no arrebataría la capacidad de los seres humanos. Esto la sumió en una profunda desesperación, y ahora veía esperanza en su padre, en la amable gente de Maple Leaf Town. La investigación de su padre sobre Hulk le dio esperanza. Durante este tiempo, estuvo del lado de la guardia personal de su padre. Además de ayudarlos a verificar la efectividad en combate, también quería ver qué podía hacer su padre. Por lo tanto, ella lo inició con frecuencia. Si Yuanba no es un potenciador genético de 5º nivel y tiene el suplemento de bloqueo de energía del Dr. Banner, podría tener hipo. Pero aunque no morirá, Nima sufre. Al principio, no estaba muy convencido y quería pelear con Carol. Después de todo, el poder de Hulk le permite entrar en el estado de Hulk en cualquier momento, y su poder se intensifica con la ira en su corazón. El poder es bastante adictivo para un hombre imprudente como Li Yuanba. Bueno, entonces no hay más. Aunque Carol, en su estado normal, no es el oponente de Li Yuanba, quien se ha transformado en Hulk, cuando entra en el estado de doble estrella, si suena mal, es realmente un problema. Incluso un hombre imprudente como Li Yuanba, que lo golpeó, estaba asustado. Pero uno podía imaginar la crueldad y severidad con la que había sido golpeado durante este periodo de tiempo. Comillas, porque no me das una lección. Carol Danvers miró a Li Yuanba no muy lejos con una sonrisa en la comisura de sus labios. Estar con esta gente inocente la hace muy feliz, lo cual es mucho más fácil que estar con cierto huevo estofado. Si no lo enseño más,
¿Cómo puedo tener tal habilidad? La cabeza de Li Yuanba es como un sonajero, no es estúpido. Comillas, no me enseñas, eso no es bueno. Descubrí que tu cuerpo parece ser más grande después de tu transformación. Vamos, deja la tinta. Carol Danvers sonrió. Los dedos giraron en el aire y, en un instante, una puerta del vacío que conducía a un mundo blanco apareció en la palma de Carol. Debido al principio de intercambio de papá, Carol, quien tomó la iniciativa de dejar que papá investigara su habilidad, también recibió su recompensa. Debido a que originalmente hubo algún cambio desconocido en su cuerpo debido a la explosión de la gema espacial, el fortalecimiento genético fue inútil para él y el estado de Hulk fue rechazado por Carol. El padre se retiró del antiguo. La habilidad mágica obtenida fue entregada a Carol Danvers. Ahora Carol es guerrera y maga a la vez, puede abrir el espacio supradimensional como su padre, el espacio espejo y, ahora, el espacio supermicro. No realmente. Li Yuanba vio a Carol entrar por la puerta, y su expresión era tan severa que estuvo a punto de llorar. Comillas, ¿por qué tiene miedo nuestro dios de la guerra de Maple Leaf? Un Li Cisen flotó, mirando el torso desnudo de Li Yuanba, su expresión amarga era casi inexpresiva. Una persona como Li Yuanba está destinada a su personaje. Si no es extremadamente poderoso y lo supera con creces, le será difícil creer de verdad en las palabras de nadie. Antes, todos estaban en el quinto nivel genético. Aunque había diferencias en sus respectivas direcciones de desarrollo, la lucha tenía una proporción de 8 o 2 en radio. Por lo tanto, Li Zimiao era nominalmente el comandante de la guardia de papá, pero era realmente difícil comandar a un hombre tan imprudente como Li Yuanba. Después de todo, si este tipo estaba en la cima, era realmente difícil que 8 vacas lo detuvieran. El cerebro es igual que los músculos, y no hay componente del cerebro humano. Sin embargo, después de que Carol se uniera a la guardia de papá, todo cambió por completo. Para un hombre tan imprudente, a veces era fácil de controlar, siempre y cuando pudieras colgarlo y golpearlo. Y esto puede ser un poco difícil de decir para otros, pero para Carol Danvers, no podría ser más fácil. Era realmente fácil jugar una comida. Cuando era necesario, quería jugar algunas veces al día. Li Yuanba definitivamente no estaba convencido al principio, pero después de ser colgado y golpeado por Carol Danvers innumerables veces, también se convenció. Después de todo, incluso entrar en el estado de Hulk no es un oponente. Entonces, ¿qué quieres que haga Li Yuanba? Comillas, miedo. ¿Hay algo más extraño que esto? Al sentir la tetera incomparablemente ligera en su mano, Víctor se sintió un poco engañado, preguntándose qué podría salir de ella. Víctor Bondom, la gente de aquí es tan poderosa que la gente piensa que todos son pervertidos, pero hablan con tanta facilidad, pero son personas fuertes sin un ápice de aire. Hablando de eso, es la primera vez que lo ve, y hay un sentimiento indescriptible en su corazón. Al observar la gran existencia del otro lado, se observó a sí mismo con una media sonrisa. Mientras hablaba, Li Yuanba ya había recuperado el estado de Hulk, y la comisura de su boca se torció, pues era mucho más feroz que el Dr. Banner desde el principio. De acuerdo, señor Víctor, el templo está más adelante, así que no lo acompañaré. Vale. Gracias. ¿Puede dejar que esa gente se entrometa así en su templo? Tiene demasiadas cosas que no entiende ni puede descifrar. Li Zimiao se dio cuenta de que algo andaba mal y, inconscientemente, quiso huir. Sin embargo, al tocar algo y comprender al instante el principio de la cosa y cómo usarla, Víctor se comportó un poco estúpido. De acuerdo, Tr, el líquido dentro cambia constantemente, de agua hervida a whisky, a champán, al tipo de vino que su madre hacía cuando era niño. Vale, gracias Víctor, venga, charlemos. Es solo que no esperó a que extendiera la mano y tocara la puerta que tenía delante. Dentro de la puerta hay un santuario vacío, y en el centro hay una estatua de un dios con el rostro de más de 10 metros de altura. La tetera que tenía en la mano siempre estaba boca abajo. ¿Qué? Perdón por hacerte reír. Víctor lamentó haber querido saltar del edificio. De repente, sintió una sensación de muerte social, vergüenza, era demasiado vergonzoso, de hecho, mostrar tal gesto frente a una existencia tan grande. Para los invitados, no importa si el padre lo conoce o no. No, ya sea maliciosa o amable, ya que se conocieron, es el destino, y pedirle a la otra persona que beba y coma algo es apropiado para la educación recibida por su padre. ¿No deberían los dioses estar por encima de todo? ¿Por qué está aquí tan cerca de la gente? Víctor estaba muy sorprendido. Realmente no esperaba una existencia tan grandiosa para un joven de 20 y tantos años.
Cuando salió y dijo que la otra persona era más joven que él, Víctor sintió que alguien definitivamente lo creería. De repente, todo su ser se sintió mal. Comillas, que hay de los problemas, puede que entienda lo que estás pensando o preocupando, pero lo que quiero decirte es que no uses tus pensamientos para imaginar cómo debería ser una existencia como la de papá. Relájate, papá es un buen conversador. 39, BBFJ, debajo del humo y el polvo que Ulm de repente comenzó, estaba el rugido desesperado de Licisen. Esto hizo que Víctor, que era un poco adicto, dejara la tetera de mala gana. Barnica se sintió un poco impotente, y mientras ordenaba el mantenimiento de las cosas aquí en Maple Leaf System 100, miró a Víctor y dijo un poco avergonzado. ¿Víctor realmente quiere cavar un hoyo y entrar? ¿Hay algo más vergonzoso que él? Ya no sabía qué decir, pero el nerviosismo que sentía se alivió con la respuesta aparentemente absurda del alcalde Barney. Estaba completamente seguro de que alguien había pasado junto a él con semejante silbido hace un momento, incluso solo sintió un ligero ruido de viento. Esta maldita. Esta velocidad sigue siendo humana. Si quieres beber algo, sírvetelo tú mismo. Un vaso se llenó rápidamente con todo tipo de bebidas. La puerta frente a él se abrió sola. Papá sonrió, y la tetera que tenía frente a él voló hacia Víctor von Doom. Oye, parece que está pasando algo interesante, mira a mi cuervo tomar un avión. Sin embargo, en ese momento, sabía dónde estaba y quién estaba frente a él. Víctor, que tenía curiosidad y quería experimentar. ¿Es este el maldito mundo de la ciencia? Respirando hondo y calmándose, Víctor extendió la mano y empujó la puerta frente a él. Ah, ¿por qué quieres culparlos? Tienen tanta potencia de fuego para combatir, ¿eh? No, es. De acuerdo, no. Con estas palabras en mente, le dio una palmadita en el hombro a Víctor, y Barney se fue con una sonrisa. No es así, dijo Barney Chad. No lo creía y lo creía, y mucho menos diciendo que todo estaba delante de él. Al ver al alcalde Barney, que seguía avergonzado, el rostro de Víctor se contrajo. ¿Qué podía decir? Si no era allí, Víctor incluso se preguntó si lo habían engañado. ¿Cómo podía ser ese joven? A un lado del asiento, un hombre asiático que parecía muy cercano estaba sentado, sonriéndole amablemente. Solo Víctor se quedó mirando aturdido la puerta del palacio de 10 metros de altura frente a él. Una silla apareció frente a él de la nada, y sobre la mesa comenzaron a aparecer melones, frutas y una pequeña tetera. Justo cuando Víctor estaba atónito viendo todo esto, de repente solo sintió una ráfaga de viento y la voz de alguien salió de su oído, pero nadie más la oyó. Papá. Sonrió con dulzura. En su estado de Hulk, eso sí que parecía un villano. Pero obviamente era un poco tarde. Li Yuanba voló hacia adelante y se llevó a Li Zingyao directamente al espacio blanco. Comillas, ¿y entonces qué? Si meten la pata así, no los culpará papá. Víctor, mirando el palacio blanco que se acercaba cada vez más, sintió aún más inquietud. Quería decir algo para distraerse, de lo contrario, no habría esperado a ver realmente al anciano. Papá, podría arrodillarse primero. Lo que acababa de ver hizo que su asombro por la existencia de su padre se disparara infinitamente. En ese momento, no tenía ninguna duda, e incluso estaba un poco aturdido y no entendía. Como una existencia incondicional puede ser tan abierta y generosa, esto es completamente diferente del Dios que imaginaba. Sin embargo, cuando el joven lo observó, sintiendo la cercanía subconsciente de su cuerpo y la leve presión, y observando los gestos del joven, como si hubiera un gran poder creado de la nada, Víctor se quedó estupefacto. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.